17 minutos sobre as 10 da noite, acompáñanos esta noite Xulio Ferreiro, que aspira a converterse no vindeiro alcalde da cidade da Coruña, neste caso pola Marea Atlántica. Imos comenzar dun xeito un pouco distinto hoxe, con Lois Balado, para tratar de comprender un pouco onde está ubicada a Marea en asuntos fundamentais. Lois Balado. Bueno, imos comenzar coa primeira, a ver se conseguimos desta vez de esquerdas ou de dereitas a Marea. Nin de esquerdas nin de dereitas, é dicir, a Marea ten unha ideoloxía, evidentemente ten unha ideoloxía, e esos principios básicos ideolóxicos están formulados, son os principios de democracia, de participación, de ética, de garantir unha vida digna para todos os cidadáns e cidadás, de poñer a economía ao servicio da xente. Iso de dereitas ou de esquerdas? Bueno, iso é o imaginario, non? No que moitos se poden ver reflexados, independentemente da súa ascripción ideolóxica. Si unha etiqueta é útil para identificar realmente un suxeito, para diferenciarlo de outros, empreguemos a etiqueta. Si unha etiqueta nos pode confundir, no caso da esquerda, nos mete no mismo paquete, por exemplo, co Partido Socialista, entón é unha etiqueta que non nos vale, non? Creo que temos que trascender estas etiquetas e falar de contidos, que é do que realmente temos que falar, non? Monarquía ou república? República. O dis baixiño. É a miña opción personal, non a da Marea Atlántica. Este é un tema que a nivel municipal non temos discutido. A religión e a política, xuntas ou separadas sempre? Bueno, eso xa o decía o Evangelio, non? A Dios lo que es de Dios e a César lo que es del César. Non estamos inventando nada novo cando pedimos, non, estados laicos e aconfesionais. A dedicación á política debe ser exclusiva ou é mellor ter outro traballo para cando saias, bueno, non profesionalizar a política, etcétera, etcétera? É un tema complicado, eu entendo que é un tema complicado. Claro, se decimos que non podemos ser profesionais, que hai que ter un camiño de volta, estamos circunscribindo a política a determinados perfis, como meu, lamentablemente, non? Funcionarios, etcétera, non? Por tanto, a política non debe ser unha carreira profesional para toda a vida. Hai que ter idas e voltas, non? Porque eso limpia a cabeza, eso fai non perder o contacto coa rúa e coa xente e coas necesidades e a situación de vida da xente común. Por tanto, non debe convertir político, non debe ser alguén que está a 40 anos, non en cargos e institucións. Pero, en fin, entendo que é un asunto complicado. Nós, na Marea Atlántica, témolo claro, 2 mandatos e para casiña. Política de pactos, sí ou non, e poñolle un exemplo. Preferiría gobernar en coalición con o Partido Socialista ou deixarlle gobernar o PP en minoría? Ben, a política de pactos nos tamén a temos xa aprobada en un documento e é unha política que se ten que fundar en propostas, en programas e en políticas, non en siglas, non en quen é máis malo ou quen é menos malo, non? Por tanto, se hai condicións de levar ao Concello da Coruña un goberno que vaya a desafiar as políticas actuais do austericidio, da troika, as políticas que van en favor da minoría e non en favor da maioría, a Marea Atlántica estará aí. Nos o que pensamos é que terá que ser o PSOE que pense se nos va a apoiar ou non para a alcaldía, porque eu creo que nos vamos a estar en esas condicións. Evidentemente tamén pode darse o resultado contrario, non? E aí o PSOE terá que decidir o que ten que facer, se apoia unha alternativa ás políticas actuais, unha alternativa a esta forma de gobernarnos sin contar cos intereses da maioría, ou prefires soster un réximen que está, en fin, en caída libre, non? Eso é a decisión que ten que tomar o PSOE, a Marea Atlántica ten moi claro. Procesos asamblearios, son realidade ou utopía? Non, os procesos asamblearios son realidade. E a Marea Atlántica aproba viva de que un proceso asambleario sirve. Asambleario hai que entendelo ben. Non calquera decisión se ten que tomar unha asamblea de 300 persoas, non? A Marea Atlántica funciona, as decisións trascendentais son tomadas en asamblea. Isto a veces complica un pouco as cosas, evidentemente. Hai outros sistemas menos complicados, verdad? Pois non sei, o chino, por exemplo. Pero creo que ese non é o noso modelo, non? Un modelo democrático non debe ser eso. Por tanto, se poden manipular as asambleas? Se poden manipular as asambleas si se permiten desembarcos, si hai xente malintencionada nesas asambleas. Hasta ahora na Marea Atlántica non pasou nunca. Non hai asambleas manipuladas porque a xente que participa nas asambleas é a xente que traballa no día a día da Marea Atlántica. Non veñen 15 persoas un día e desaparecen e non se volve a saber delas, non? É un proceso tamén de confianza, non? O proceso asambleario, nós temos esa asamblea coordinada con grupos de traballo, con mareas, donde o que importa é traballar o día a día e donde hai unha delegación de confianza. É dicir, hai un grupo que se encarga, pois non sei, de xestionar o tema de contactar coa xente para que entre na marea e de darlles cabida na marea. Pois non se discute na asamblea, van a entrar 30 a que a marea van. Eso non se discute, hai unha delegación de confianza nun grupo que traballa e que fai iso. E, evidentemente, as grandes liñas, sí, eu entendo que sí que decidir na asamblea. Por lo tanto, as asambleas sirven para o que sirven, hai cauces de decisión e hai momentos de decisión asamblearios e hai momentos de decisión no día a día por delegación, claro. Falades no voso manifesto de acabar cos desafiuzamentos, son sempre inxustos os desafiuzamentos? Bueno, nunha cidade onde hai 2
desafiuzamentos e medio por día, e hai casi 20.000 vivendas vacías, eu creo que a situación non pode ser xusta, non? Evidentemente, hai casos e casos, claro, se eu teño un palacete como segunda vivienda e non pago esa hipoteca, evidentemente ese non é do problema que estamos falando. Estamos falando do problema de que para acceder a unha vivenda durante a época do boom inmobiliario, da burbulla e en fin, da locura inmobiliaria que vivimos, moita xente tivo que endebedarse moitísimo para poder acceder a unha vivenda, porque non houbo outras formas de acceder á vivenda, non? E cando isto cae, se fai cargar toda a culpa e toda a carga económica desta situación na xente que se viu entrampada aí, non? Por tanto, evidentemente, haberá casos non que non, para o apartamento en la playa, pois seguramente non, verdade? Pero para as primeiras vivendas que non son suntuarias, xente que tiña uns traballos e que tiña unhas perspectivas de vida, que tivo que endebedarse e que non tivo outro remedio que facelo, pois evidentemente a gran maioría dos desafiuzamentos que se producen sí teñen ese carácter injusto. Gustaríalle a Marea Atlántica unha Galicia independente? Isto non é un tema de Marea Atlántica, non? Evidentemente. A nós o que nos gusta é que a xente decida todos os ámbitos de vida e todos os ámbitos políticos, non? En todos os ámbitos políticos. Todas as decisións que se tomen sobre como nos gobernamos, como vivimos, en que estructuras queremos tomar as decisións, eso teñen que ser decisións democráticas. Por tanto, eso non a máis. Pero, bueno, nós somos unha iniciativa municipalista, nos vamos a presentar as eleccións municipais, non vamos a proclamar a independencia da Coruña a partir do 25 de maio. E xa para rematar, a Coruña ou ambas? Bueno, hai unha lei, non? Que dice que a Coruña, por tanto, o nome oficial é a Coruña. Non creo que hai poca discusión. A Marea Atlántica tamén ten un compromiso coa lingua e coa cultura do noso país e en eso implica tamén respetar a toponimia galega, que, por outro lado, é o que marca a lei, non é nada demasiado revolucionario, non? Bueno, pois este era o cuestionario de Lois Balado, imos continuar porque vos apelades nas últimas horas a maioría social, exactamente o que decides, que se opón ás políticas do bipartidismo. Falando da Coruña, 25 concelleiros ten a Corporación Municipal, Partido Popular e Partido Socialista suman 27, perdón, 27, efectivamente. Partido Popular e Partido Socialista suman 22, se non me fallan os datos. A maioría social, se pode decir que non está nunha corporación na que 22 concelleiros corresponden a esas dúas siglas que vos despreciades, digamos? Bueno, non as despreciamos, non as despreciamos. Dende o punto de vista político. Non son as nosas siglas, nin significan as políticas que nos queremos. Bueno, esos son os resultados electorais de 4 anos. Vayamos a ver os resultados electorais dos últimos procesos na Coruña. Digamos, o que non é PP e PSOE nas eleccións europeas e nas eleccións autonómicas superou en votos ao Partido Popular, nas dúas eleccións. Eso son datos objetivos, non nos estou inventando, non é unha percepción. Contades co PSOE, entón, nese xogo. O que non é PP e PSOE, o resto, suma máis votos que o Partido Popular. Incluindo o BNG. Digo, o que non é PP e PSOE, Fernanda me preguntou por PP e PSOE, digo, o que non é PP e PSOE, entendo que, polo tanto, é unha maioría social que non está co PP e co PSOE. E iso, estamos falando de eleccións autonómicas e eleccións europeas. Por tanto, hai recorrido dende aí, non? E, desde logo, nos cando falamos tamén da maioría social, estamos falando das persoas que se ven afectadas pola situación e polas decisións que se están tomando actualmente, non? As persoas que non poden chegar a fin de mes, as 20.000 parados que hai na Coruña, os miles de mozos que teñen que emigrar porque non atopan un futuro, os miles de empregos precarizados que se están creando, 90% dos empregos que se crean na cidade da Coruña nestes momentos emprego precarizado. Bueno, esas son as maiorías sociais das que estamos falando. Que eso se traduza en votos, que é o que pretendemos que se traduza en votos, va a depender de nós, claro, va a depender de que vexan que a Marea Atlántica é un proxecto sólido e que a Marea Atlántica vai en serio, claro. Que pasou co Bloque? Está en este proxecto? Bueno, o Bloque foi invitado a participar na Marea Atlántica. Nos, cando lanzamos o noso manifesto no mes de xullo e cando fixemos a presentación pública na Ribeira do Cómaro, invitamos ao Bloque a participar, conversamos con eles e finalmente o Bloque tomou unha decisión evidentemente lexítima, que é de presentarse baixo a fórmula de BNG asambleas abertas, non? Bueno, é unha decisión totalmente lexítima, coa que non, evidentemente non temos nada que reprocharlle, non? É a súa estrategia e agardo que lles vaya ben. Eu entendo que va a haber espacios para chegar a acordos entre a Marea Atlántica e o Bloque. As portas da Marea Atlántica están abertos para todos os que estén, digamos, con nós, no sentido de que compartan os nosos principios, os nosos valores, e evidentemente pensamos que aí o BNG pode ter un sitio algún día. Cantos concelleiros calculades que podedes sacar? Os suficientes para gobernar. Esa é a nosa intención. Maioría absoluta, considerades? Bueno, a maioría absoluta nos gustaría
tamén entendo que non é moi realista esa percepción. Pero unha maioría suficiente para gobernar, 12 concelleiros, 10... O sea, que crees que ti pode ser o vindeiro alcalde da cidade da Sí, Coruña? claro. Se non estaría aquí, claro. Para perder o tempo non me presento a isto nin do paso. Nos creemos firmemente, nos estamos preparando para gobernar a cidade da Coruña. Nestes momentos se poden ver as listas que se presentaron ás primarias. Son unhas listas excelentes, todas elas. É dicir, de xente preparada, xente que sabe do que fala, xente que está preparada para o día 25 de maio empezar a gobernar esta cidade, non? E en eso estamos, esa é a nosa hipótese. Xente que coñece a xestión administrativa, porque unha cousa é facer programas electorais e outra cousa é entrar nun concello e que os semáforos funcionen, por exemplo, cousas tan increíbles como isto. A Marea Atlántica non é só as 27 persoas que vamos a presentar na candidatura. A Marea Atlántica son centos de persoas neste momento e máis que van a ser. E dentro destas persoas que van a seguir gobernando, porque, digamos, o goberno da Marea Atlántica non van a ser os 12 concelleiros, os que sexan que coloquemos no Pazo de María Pita. O goberno da Marea Atlántica van a ser centos de persoas traballando para que a cidade salga para diante e para crear unha cidade máis xusta e máis solidaria. Eso é o que vamos a facer. Por tanto, en esos centos de persoas, te aseguro, hai moitas persoas que sí teñen eses coñecementos técnicos e esa experiencia. Evidentemente, eu nunca gobernei un concello. Ningún alcalde foi alcalde antes de selo, evidentemente, non? Por tanto, o cal non quere decir que non teña experiencia en xestionar cousas, non? Falábamos antes do bloque, ti estiveches vencella do bloque? Eu fui militante do bloque, sí, fui militante do bloque. E en que momento decides que non é o camiño ese? E por qué? Porque, bueno, o bloque en algunhas cousas ten un discurso que se pode asemellar o que parte das mareas, o que parte de Podemos. Sí, bueno, eu deixo o bloque cando me integro como magistrado suplente na Audiencia Provincial de Lugo, unha cuestión que era incompatible, e estou apartado de calquera militancia, evidentemente, durante todo este tempo, non? Cando surde o proxecto da Marea Atlántica, eu entendo que ese é o camiño. É dicir, o camiño é un camiño de confluencia, de unir forzas entre todas as persoas que compartimos esa serie de valores e de principios comuns, e que, digamos, deberíamos formar un espacio amplio, un espacio de encontro donde nos pudiésemos ver e nos pudiésemos negociar, conversar e chegar a acordos, non? E para min ese é o camiño. Eu vino claro desde o primeiro día. Bueno, sinceramente, pensei que outros iban a ver claro tamén, non todo o mundo viu claro, non pasa nada. En ese sentido, pódese asimilar o bloque, os erros do bloque nestes últimos anos, os erros do que algúns chaman a casta? Bueno, non sei, non... Non digo como exmilitante do bloque, quero dicir que supoño que ti estabas militando nesa organización porque considerabas que era a ferramenta axeitada para mudar este país. Sí, durante moito tempo esa foi a hipótesis de moita xente da miña xeración, é dicir, os que nacimos nos 70s, por así decirlo, nos criamos políticamente todas aquelas persoas que tiñamos unha convicción social, todas aquelas persoas que creíamos noutra sociedade diferente, veíamos que aí podía estar a hipótesis de traballo, porque era un espazo amplo, un espazo onde xente de moitas sensibilidades cabían aí, por tanto, sí. Bueno, o bloque sigue o seu camiño, non quero analizar as decisións do bloque desde aquí, porque non creo que me corresponde, non? E teño moi bons amigos e amigas dentro do BNG e xente moi honesta e moi traballadora. Non creo que deba facer eu aquí un suizo sobre cales son as políticas ou se cometeu erros ou non. En calquer caso, preocúpate a eiva do nacionalismo porque hai quen considera que nestes momentos a pulsión nacionalista dentro de Galicia ten algún problema. Ti que consideras? O papel... De que o nacionalismo ten, digamos, bueno, eu creo que estamos en tempos de transformación e seguramente a pulsión identitaria en Galicia, e isto, evidentemente, aquí xa falo da miña opinión persoal, aquí xa non falo como representante da Marea. Bueno, tienes o candidato. Sí, eu como candidato, pero evidentemente nos non dedicamos as nosas reunións a falar sobre se o bloque vai ben ou vai mal, se o nacionalismo vai ben ou mal. A Marea Atlántica non é un espazo nacionalista, non o é. A Marea Atlántica é un espacio de confluencia, de encontro, donde hai xente que procedemos de moitos sitios diferentes, que temos biografías diferentes, trayectorias diferentes. O bo da Marea Atlántica que decimos atoparnos nun sitio neste momento. E ese sitio eu creo que é o que ten que ser. Que é o espacio de confluencia, o espacio liderado pola ciudadanía, e aí é onde estamos persoas, xa digo, de trayectorias e de backgrounds diferentes apostando por iso, e iso é o que me preocupa nestes momentos. E, bueno, e evidentemente, o que ti me preguntas sobre se o identitario en Galicia está perdendo pulso, eu creo que se está transformando. Non está perdendo pulso, está collendo formas diferentes. Falades de proceso de ruptura democrática, algo que compartides tamén con outras organizacións. Non hai democracia nestes momentos en España, en Galicia e na cidade da Coruña? Moi pouquiña, moi pouquiña. Si
por exemplo, na cidade da Coruña, o 80% do gasto que se fai en infraestructuras se fai en 2 ou 3 obras concretas e aí a cidadanía non ten nada que decir, hai unha eiva democrática. Eu creo, evidentemente. Si non hai cauces de participación da cidadanía para tomar decisión sobre o seu día a día, hai unha eiva democrática. Nós estamos propoñendo unha forma de gobernar radicalmente diferente. É dicir, unha forma de gobernar donde, a través de estructuras descentralizadas, pues, os consellos de distritos, os consellos de barrio, as xentes de cada barrio podan ir ali e decidir en que van a gastar un orzamento, por exemplo, para o seu barrio, en dotacións, que lles fai falta, que non, e que o decidan os veciños e as veciñas. Eso é o que estamos propoñendo. Eso é anos luz do que está pasando ahora mismo. En outros niveis, digamos, institucionais, no Estado, en Europa, bueno, estamos vendo, non? Como un goberno democráticamente elexido en un país da Unión Europea pretende levar a cabo un programa e se lle está negando a súa posibilidad de levar a cabo un programa, non? Estamos falando de Grecia, ahora. Estamos falando de Grecia, evidentemente. Entonces, eso é democracia. Me pregunto, esa democracia de calidade que queremos, realmente? Falas de grandes infraestructuras na cidade da Coruña, cales son prescindibles, baixo o voso punto de vista? Bueno, nestes momentos hai unha obra que eu creo que é absolutamente prescindible, que é o túnel da Marina, onde se están enterrando millóns de euros, onde o 90% do endebedamento deste ano do Concello da Coruña é para financiar esa obra, unha obra que, por outro lado, non pertence ao Concello da Coruña, que está en terreos da Autoridade Portuaria, e unha obra que, en fin, cuxa utilidade social é bastante dubidosa, porque ese diñeiro se podría estar E estades gastando en convencidos de que os outras coruñeses non queren esa obra? Non se les preguntou aos coruñeses se a querían ou non. Pero vos fixestes algún tipo de convocatoria de protesta, digamos, e moi seguida non foi. A Marea Atlántica non fixo ningún tipo de convocatoria de proposta. De protesta contra o túnel, como Marea non? No, a Marea Sí, la Atlántica non apoyó, convocou. Apoyou, Sí, sí. apoyou algunha movilización, bueno, pero a Marea Atlántica non convocou ningún O sea, tipo de estades convencidos de que movilización. os coruñeses non queren esa Eu creo que os infraestructura? coruñeses preferían gastar ese dinero noutra cousa, sí, estou convencido. Todos os políticos son iguais, os que están exercendo nestes momentos? No, Porque todos os ás veces hai esa políticos sensación de como que hai unha tacha, digamos, a un xeito de facer política e os políticos que fan esas políticas, ese concepto tan exitoso da casta. E isto irrita moito a moita xente que leva facendo política dun xeito honesto nos últimos anos. Por exemplo, por concretar un pouco máis, dentro do Partido Popular, hai políticos honestos, políticos que fan ben as cousas? Non o nego, xa, eu non os coñezo. Dicir, non quero dicir que non os haxa, eu personalmente non os coñezo. Tamén é certo que non coñezo moita xente no Partido Popular, eso tamén é certo, non? Por tanto, polas actuacións públicas, hombre, cando hai un partido que ten un alcalde que pasa pola comisaría o deteñen e o presentan igual ás eleccións, pois, hombre, moi ben non fala, non, do partido que fai isto, non? Pero non todos os políticos son iguais, claro, non. Hai xente que leva anos defendendo políticas máis xustas, políticas que conten coa cidadanía e que se poñen ao servicio da cidadanía. Outra cousa é que tivesen, por causa das propias estructuras partidarias, tivesen éxito en poder levar ao goberno as ideas que veñen desde abaixo, desde a cidadanía. É unha cuestión diferente, non é unha cuestión de bos ou malos, nin de intencións. Dicir, eu supoño que a partir de hoxe son un político, non sei. Entendo que sí, se me presento a unhas eleccións, debo ser un político. Isto non significa que eu, o luns, era unha persoa maravillosa e hoxe son deleznable. É dicir, non, sigo sendo a mesma persoa que era hai unha semana, non? E política faise en moitos sitios tamén. É dicir, política non é só militar nun partido ou gobernar nun concello. Cando un ten un proxecto social, ou ten unha cooperativa de consumo, tamén está facendo política. Bueno, seguida imos escoitar os nosos compañeros, pero en vez do sector da xustiza, se tiveras que aplicar un calificativo a como funciona a xustiza, recén chegado, bueno, pues desa atalaya que supoño que dá unha perspectiva moi interesante, que é ser xuiz, xulgar os comportamentos alleos, digamos, que calificativo lle porías a situación actual da xustiza? Eu creo que a xustiza, as xentes que traballan na xustiza fan o indecible para que a xustiza traballe ben, pero os medios cos que traballan son absolutamente insuficientes e eu diría máis, decimonónicos. Empezando polos medios técnicos, como son as propias leis. Temos unha lei de asociamento criminal que ten máis de 120 anos. Do século XIX. Século XIX. E eso por un lado, e por outro lado, bueno, non hai máis que darse un paseo por un xulgado e ver esas pilas, non, de sumarios e de asuntos, que é algo que non sucede en ninguna outra administración, non? Nós non vamos á agencia tributaria e vemos as declaracións da renta por aí tiradas polos pasillos. Pero pensas que aposta isto que forma parte dun plan para que as cousas non funcionen? Non hai interés, evidentemente. Porque, bueno, cando se selecciona en que se gastan os cartos públicos, selecciona que nos interesa ou non. Cando un decide modernizar unha administración sí, outra non, ou dar diñeiro para unha cousa sí, para outra non, está tomando unha decisión. E, por tanto, hai que ser consecuentes cando se toman as decisións. Por tanto, non hai un interés real en que a xustiza funcione mellor do que funciona. Bueno, empecemos a escoitar os compañeros. Empezo por ti, Manuel. Sí, bueno, a mí me parece moi ben o que dis, en xeral, non?
sorpréndeme esa idea da dereita e da esquerda, que conflúen 7 partidos de esquerdas, conflúen militantes a título individual de esquerdas, e hai indefinición. E eu quero decirlo, sinto-me orgulloso de ser de esquerdas, esa máis ocultaría, e non entendo, non son quen de entender esa cerrazón que venden de que Pablo Iglesias o dixo, que non somos nin de dereitas ni de esquerdas. Eu creo que eso, Xulio, perdona que o diga, ademais de vestirse de la hortelana, é falso, porque a esquerda e a dereita significa cosas concretas. O sea, si ti estás defendendo toda unha serie de principios, eso é unha posición de esquerdas, claramente. Non son quen de entender por que ese medo, esa indefinición, esa... lo mato con esto mismo, pero con dos ideas. Primeiro, isto me recorda cando o BNG, fai moitos anos, decía, eu me partía de risa, non? Decía que eles representaban as clases, os empresarios, e que eran un partido de... Ninguén o creía, e derrotaba radicalmente nos electores de esquerdas o PSOE e a Esquerda Unida, porque era un partido de esquerdas, e todo o mundo o sabía. E hoxe Podemos, por exemplo, que sería unha certa referencia, cando os cidadáns colocan nas sondaxes do CIS, ¿no? Donde está situado Podemos, está máis á esquerda que a maior. Xa non digo que a Esquerda Unida ou que o Partido Socialista, non? O Partido Socialista está no 5,5... 4,5. O Partido Socialista está no medio, 4,5 sobre 9. Xa suspende no test da esquerda. 4,5. Podemos sacar un 9, quero decir. No, ao revés, Podemos creo que saca un 2 ou unha cousa así. Bueno, efectivamente, está colocado no espectro. Digamos, por que facedes esa... Bueno, isto falaba outro día eu con militante de Podemos, precisamente, a fío deses cálculos. Non é tanto que queramos ocultar quen somos ou unha indefinición, non estamos claro quen representamos. É que hai quen asegura que é oportunismo. Non é oportunismo. É que, eu volvo a repetir o que dixen antes, hai que ver si etiquetarse como esquerdas serve para algo nestes momentos. Para que serve? Non é que sirva ou non sirva. É que se eu non sei. Non é se ou... Eres hombre ou mujer, Vamos a ver, eu non quero aquí disfrazarme de algo que non son. Da mercadotecnia electoral, sino de asumirse como orgullo do que un é. Eu estou moi orgulloso do que é a Marea Atlántica, e a Marea Atlántica está moi orgullosa de que... E temos moi claro quen representamos. Nos representamos, como dixemos, o 99%. Quen é ese 99%? Bueno, os de abaixo, dicir, a xente que está desfavorecida, a xente que está pagando as consecuencias da crise e non os que se están beneficiando das consecuencias da crise. O que digo, a etiqueta é útil, se serve para diferenciarse de outros e se ten un contido que encher. E eu repito, o partido que pacta co Partido Popular a reforma da Constitución para garantir o pago da débeda sobre o gasto social se etiqueta a sí mesmo de esquerdas. E de demócrata. Entonces, de que nos sirve compartir esa etiqueta? Pero tamén se etiqueta de demócrata. O Partido Socialista se etiqueta de demócrata. Ben, e pero ti non dis, eu non son demócrata, non comparto ese terreno. Bueno, porque hai partidos tamén de dereitas que se etiquetan como demócratas, evidentemente. Porque son demócratas. Sí, porque son, claro. Porque a democracia é transversal. Como é apoiar as maiorías sociais. Bueno, pero eso de transversal é outra palabresa desas que parece que é como o bálsamo de Firabrás, non? Quero dicir, o transversal non significa nada, exactamente, non? Quero dicir, non significa nada. Non hubo nada máis transversal en este país que o electorado do Partido Socialista do ano 1982. Eso foi transversalidade extrema, non? E mira o que pasou. Vamos a ver, eu creo que o electorado de esquerdas se va a identificar perfectamente na Marea Atlántica. Non hai ningún problema. Sí. É dicir, por os principios que estamos defendendo, porque, repito, non nos interesa nestes momentos falar de etiquetas, pero non por un tema electoral, porque as etiquetas separan, non unen. O que une son as políticas, e os valores e os principios que defendemos. Iso une, iso serve para estar xuntos. Cando eu poño por delante, eu son isto, eu son socialista, eu son comunista, eu son nacionalista, eu son federalista, eso non sirve para unir. Por que? Porque a diversidade mesma ten que atopar puntos de encontro. E o punto de encontro non é unha etiqueta. Pero a ideoloxía supoño que tamén condiciona a acción de goberno. Para iso están as ideoloxías. Ti antes falabas que en función da ideoloxía ti tomas unhas decisións ou tomas outras. Como se vai compatibilizar nese magma a toma de decisións por parte de xente que ten ideoloxías diferentes? Porque un pode tirar para aquí, outro pode tirar para aquí. Repito, primeiro, porque esas ideoloxías
entendo que non son dogmas, é dicir, a ideoloxía, tal como a concebimos habitualmente, parece como son los 10 mandamientos, ¿no? Pues evidentemente dos 10 mandamientos hai que desprenderse, todos temos que desprendernos. Por qué? Porque queremos chegar a puntos de encontro. E repito, esos puntos de encontro se basan en principios, en valores e en políticas concretas. E aí nos poñemos de acordo. Claro que nos poñemos de acordo. Que dentro da Marea, claro, decía, hai partidos que se definen de esquerdas. Claro que hai partidos que se definen de esquerdas. Outros se definen como a centralidade do tablero, outros se definen non como botas de menos poder decir, e outros son de esquerdas e nacionalistas, non o botas de menos. No, porque cando eu quero facer as cosas fago na miña casa, non? É dicir, esos rollos identitarios, non? Que non necesito facelos. Non, pero repito, o que nos importa son as políticas concretas. Iso, eu creo que non é relevante. E tampouco importa. É dicir, a xente non lle importa isto. A xente lle importa por que criterios nos vamos a guiar na nosa acción de goberno. E aí, eso é o que nos diferencia. Fran Espiñeira. La verdad es que el discurso lo tiene muy bien construido, ¿no? Es una cosa, es un modelo absolutamente mimético con el tema de Podemos, es una estructura prácticamente idéntica, con muchos elementos comunes, con muchos ideólogos comunes, es decir, uno de los elementos gestatorios de este proceso es Antón Gómez Reino, que está en el Consejo Autonómico de Podemos y que ha estado desde el momento en el núcleo dirigente de La Marea en La Coruña, pues con Xulio, con Rocío Fraga, con algunos compañeros más. La verdad es que no recuerdo todos los nombres, pero vamos, si es necesario también los podemos enumerar a todos, ¿no? O sea, que no se dé ninguno por ofendido, que sé que hay gente muy sensible y que le gusta mucho esto del Twitter para luego hacer de demócrata e insultar. Que tienen un talante de izquierdas es evidente, a tenor de las siglas que se han incorporado a La Marea. Digamos que la parte más moderada de esa sigla sería Compromiso por Galicia. Digamos que empezarían esa parte del espectro y llegarían pues prácticamente, no sé en qué número ponerlo, pero obviamente es una formación de izquierdas. Que es una formación nacionalista o con influencias nacionalistas, no es solo porque Xulio haya pertenecido al bloque, es decir, o sea, hay cuestiones pues, que se han debatido dentro de la estructura, donde han pesado más los componentes de tendencia nacionalista que no otros componentes. Ahí hay gente contigo que ha venido hoy, que viene de donde viene, ¿no? Quiero decir, o sea, que tienen los partidos de procedencia de todas estas cosas. Y luego hay para no decirlo yo, porque luego parece que, eso, insisto, hay gente que se molesta mucho por decir las cosas, lo dijo Xavier Vence el otro día. Al final lo que se ha producido aquí es un fenómeno de enmascaramiento, ¿no? O sea, si en las elecciones autonómicas se inventó con gran éxito AGE, que yo creo que fue un gran acierto porque supo capitalizar parte de ese descontento, una vez que ha pasado todo lo que ha pasado en AGE, ha surgido Podemos y todos estos fenómenos, que en realidad todos tienen la misma matriz, porque Pablo Iglesias también ha estado vinculado a todos, pues al final lo que se ha hecho es intentar vehicular efectivamente un poco lo que decías tú de las mareas y, o sea, de las fuerzas de los descontentos y todas estas Pregunta cuestiones. concreta, Fran, por Pregunta favor. concreta. Hoy, por cierto, causó sensación, ¿no? Porque habló como alcalde ya, como en la rueda de prensa de presentación, cuando sea alcalde, lo dijo varias veces y la gente se quedó muy tal. A mí lo que me preocupa desde la ciudad, yo tengo un punto de vista completamente diferente con respecto a las obras y a todas estas cuestiones. Creo que hay que priorizar las obras y las infraestructuras son básicas para que la ciudad sea competitiva, pero eso también llegará el momento de discutirlo más adelante. A mí me gustaría saber cómo, lo que os explicaba, lo que os preguntaba antes Manolo, ¿no? En una lista donde vais a repartiros los puestos conforme a un calendario que está programado ya, o sea, porque también podríamos hablar mucho de cómo ha sido el proceso de organización, cómo vais a hacer para compaginar todos esos modelos diferentes. Es decir, cada decisión que trasciende al gasto de, no sé, de una cantidad X, se va a votar, vamos a tener todos derechos a opinar. Y una segunda pregunta. La Marea, que lleva 10 meses con el calendario abierto, tiene 3.200, creo que tenía hoy, afiliados. De esos 3.200, un 40%, a ojo, no lo sé tampoco la cifra exacta, están censados fuera de la ciudad. Concreta, Fran, por favor. Todos esos les habéis dado derecho también a voto si han vivido en la ciudad en los últimos 5 años. ¿Creéis que tienen el conocimiento suficiente para poder pronunciarse sobre eso? Bueno, a ver, aquí hai moitas cousas, non? Enriba da mesa. Vamos a ver, bueno, cada un pon o foco onde quere, Fran. Entonces, é dicir, tipos o foco en, bueno, primeiro en Podemos, despois en AGE, non sei moi ben, entonces, de quen exactamente marca blanca a Marea, non? De los dos. Bueno, sí, cando hai, en fin, 7 organizacións dentro... Lo dijo Vence. Bueno, lo dixo Vence, perfecto, é dicir, e o acabas de decir ti. Claro, yo lo suscribo. Bien, bueno, cada un pon o foco onde quere. Ti pos o foco en que hai 7 partidos e somos marca blanca de 7 partidos. Bueno, parece difícil ser marca blanca de 7 ao mesmo tempo, non? Pero na Marea Atlántica non se pon o foco aí. Na Marea Atlántica se pon o foco en que hai centos de cidadáns. Algúns pertencentes a organizacións políticas e outros, a inmensa maioría, non pertencen a organizacións políticas. E houve unha serie de organizacións políticas que tiveron
fixeron un esforzo e foron o suficientemente generosas para decir nos apoyamos este proceso cidadán, porque este é un proceso cidadán. E renunciamos a presentarnos cos nosas siglas e como partidos políticos ás eleccións municipais da Coruña porque cremos neste proceso cidadán como proceso de unidade popular, como proceso de confluencia. Iso é o que é a Marea Atlántica. Eu entendo que hai xente interesada en armar ruido, en confundir... No, pero es que non é armar ruido. Perdona, Fran, estou acabando. Sigo xa te contesto, que me fixetes moitas preguntas, non me dá tempo. Eu me quedan dos. A ver, non espera, Fran, deja acabar, venga. A cuestión é, eu entendo que hai xente que intenta facer pasar por algo que non é a Marea Atlántica, non? E a Marea Atlántica non é ningunha sopa de letras, nin é a marca blanca de ninguén, nin é un mascaramento de ninguén, e, bueno, as declaracións que falabas de Xavier non eran declaracións sobre a Marea Atlántica, eran sobre as mareas en xeral, donde entendo que hai bastante diversidade e, en fin, non nos vamos a poner a analizar unha cousa ou outra. Por lo tanto, en fin, a Marea Atlántica nace como parte dun proceso de ruptura democrática e de revolución cidadá e de revolución democrática donde participan outras forzas. É dicir, donde está participando, pois, o que existía, o nacemento de Podemos ten que ver con o nacemento da Marea Atlántica, pero eso non significa que a Marea Atlántica sexa Podemos. Como procesos de unidade que se están dando en outros sitios, como en Barcelona, a través de Barcelona en Comú, antes Guañén, capitaneados ou visibilizados en Ada Colau, como se está dando en Madrid, como se está dando en Grecia, como se va a dar en moitos outros sitios de Europa, e nós formamos parte diso. Formamos parte dun proceso constituinte, dun proceso que lle va a dar a volta a como nos gobernamos actualmente. E nós formamos parte desde aquí, desde a Coruña, que é onde vivimos e donde, digamos, a cidade que habitamos, a cidade que queremos. E onde queremos que sea diferente. Es unha pregunta moi concreta, solo moi concreta, moi concreta. Despois, se acaso, pero para escorar máis xente, veña, Fernando, perdón. Pues de verdad, Xulio, fíjate que he estado hablando contigo antes y me pareces un hombre con una solvencia intelectual que me llevo preguntando todo el rato que te estoy oyendo, no has hecho ni una sola propuesta, cero. Es que pero me da un poco de pena, te voy a decir por qué, porque me pareces un tío capaz, y digo, ¿cómo esta gente es capaz de absorber el catecismo del Podemos, de no voy a decir absolutamente nada de lo que vamos a hacer en todo el rato que estáis hablando? Es asombroso porque de verdad que te lo estoy diciendo con el corazón, ¿eh? O sea, es increíble. Bueno, ya la última es que vais a parar el austericidio de la Troika desde La Coruña, ¿no? Es una cosa que has dicho, que, o sea, no te pronuncias sobre si tu componente nacionalista y sí que vais a parar, que no sé qué tiene que ver la Troika con Coruña, pero bueno, que a lo mejor es que es increíble hasta dónde llegamos, que porque dices, no nos gustan las etiquetas y solo os definís que por etiquetas, que si la casta, que si el régimen antiguo, que si tal. Utilizáis las etiquetas... De casta falei eu, pero es curioso porque lo curioso de esto es que están utilizando sistemáticamente las etiquetas para unirse en la crítica y cuando les dicen defínete en alguna cosa, dice no podemos utilizar una etiqueta porque eso a lo mejor nos limita. Es que me parece, efectivamente, como ha dicho el compañero y tal, pues si uno piensa de una determinada manera, lo tiene que decir de forma legítima y orgullosa porque es tan legítimo ser de derecha y de izquierda como medio pensionista. Entonces eso uno cuando lo dice se presenta frente a la gente con una autenticidad y con una transparencia que es la que estáis reclamando. Este juego que se nota, que estáis como escurriendo el bulto de no puedo, no sé qué, cuando realmente, te lo digo de verdad, y te lo estoy diciendo porque me pareces un hombre capaz. Ahora te contesto, ¿no? Y entonces yo digo, pero es que ni una sola propuesta en todo el rato, ni una. Ben, non fixe ninguna proposta porque ninguén me preguntou. Entonces, ahora me preguntas tú. Venga, ya. Ninguén me preguntou por propostas, entonces estaba agardando. No, estaba agardando, mira. Vamos a tratarnos como personas inteligentes, no empecemos a dar vueltas porque tú lo eres. eres. No voy a dar vueltas. En cuanto me deixes, te voy a soltar una batería. Efectivamente. Pero no me digas generar puesto de trabajo para que la juventud no se dé aquí. Porque es que eso es algo genérico. Dime, de esta manera. Sí, vale. Vamos a ver, mira, aquí non teño Candy Crush. Teño un documentiño que son as 25 primeiras propostas de goberno da Marea Atlántica. Nos xa temos aprobado un documento cos 25 primeiras actuacións que vamos a realizar o día que cheguemos a Marea Pita. A primeira, vamos a baixar o recibo da auga. Na Coruña, o recibo da auga lle costa máis aos cidadás do que realmente vale o servicio. E Malsa está ganando máis diñeiro do que realmente do que debería polo servicio que está ofrecendo. E ademais dun xeito injusto, é dicir, cobrando máis polo mínimo que polo consumo. O alcalde presumiu nos últimos tempos de que se baixara o recibo da auga. Non se baixou o recibo da auga, porque a proba é que en Emalsa se gana máis diñeiro ahora que co antigo recibo. Por qué? Porque baixou o consumo, pero subiu o fixo. Pois nos vamos a baixar o recibo da auga, porque se pode facer. A segunda medida, nos vamos a baixar o sueldo. E o primeiro que vou facer cando sea alcalde da cidade da Coruña, o primeiro que facer a Marea Atlántica é baixar o sueldo ao propio alcalde e a todos os concelleiros. Actualmente, o alcalde da Coruña cobra máis de 65.000 euros brutos ao ano. Nos vamos a cobrar como máximo 40.000 euros brutos ao ano. E non só iso,
sino que vamos a recortar o que lle costa ao goberno municipal a cidade nun 50%, incluído goberno municipal e asesores do goberno municipal. E iso é 1 millón de euros ao ano. Total de mandato, 4 millóns de euros. 4 millóns de euros que vamos a dedicar a facer políticas sociais e a facer outras cousas. Nos vamos a aprobar ou a levar ao pleno do Concello da Coruña nos 100 primeiros días de goberno un reglamento de transparencia e un reglamento de participación. Vamos a crear distritos de verdade na cidade da Coruña, non esta mera pantalla que existe neste momento, que non funciona, e vamos a crear órganos de goberno descentralizados nos barrios, donde a xente, díxeno antes, va a poder decidir en que se gasta o diñeiro no seu barrio, va a poder tomar decisión sobre cales son os dotamentos que o seu barrio necesita. Vamos a publicar un reglamento, a crear un reglamento de transparencia onde a información que exista para poder gobernar a cidade e para poder controlar os gobernantes da cidade, porque nos, a Marea Atlántica non lle va a pedir un cheque en blanco á cidadanía, a Marea Atlántica va a ir a gobernar a cidade e lle va a decir á cidadanía e agora vostedes contrólenme, mírenme con lupa o que estou facendo, porque eso é esencial para que o goberno sea transparente, para que o goberno sea honesto e para que o goberno sea democrático, e todos os datos van a estar a disposición dos cidadáns e cidadanas da Coruña de xeito transparente, de xeito accesible para que todo o mundo os pueda mirar e non nese galimatías que é actualmente a web do Concello da Coruña. Son 3, máis. No, esa está muy bien. Hasta ahí no has dicho ninguna de cómo generar oportunidades. Sí. Y todas esas las suscribo, ¿eh? O sea, esas, te digo, me parecen fantásticas. Ojalá que sea el que gobierne las pudiera llevar a cabo, porque eso me parece completamente transversal, como has dicho. Es algo de buena gestión. Me parece fantástico. Ninguna cómo generar nuevas oportunidades para transformar realmente económicamente a La Coruña. Es que me sorprende porque esas son las realmente sustanciales. Esas están muy bien. No. Esto es como si decimos cómo vamos a limpiar la empresa, cómo la vamos a barrer, la vamos a pintar de nuevo. Dice, ya, me parece muy bien, pero tenemos que generar los ingresos y las oportunidades, y eso es para lo que hay que estar mucho más dotado, porque para eso otro que me parecen, te he dicho, la suscribo al 100%, pero no te oigo ninguna, ni a ti ni a todos los que suscriben más o menos tu movimiento, de cómo se generan las oportunidades y cómo se hace que esa juventud que dice que está emigrando se pueda quedar, porque con eso no se van a quedar, o sea, quiero decir que eso no genera nada. Hasta ahí lo que haces es, efectivamente, darle la vuelta a las cosas en el sentido de que pueda ser más transparente, pero ahí es la gran falla de lo que nunca estáis hablando, todos los que estáis esto, y ojalá que tú, que eres un hombre solvente intelectualmente, te dediques a buscar por lo menos soluciones para que eso sí que pueda ocurrir. Porque ese es el futuro de las ciudades y el futuro de las tierras. El generar las oportunidades, no el contar, que me parece bien. Xulio, brevemente. Bueno, evidentemente, nos estamos en un proceso de creación do programa, todavía, non? Por tanto, as medidas de largo alcance son medidas que estamos ainda en debate e que non están aprobadas. Ese programa estamos facendo un xeito participativo, onde están participando todas as mareas, todos os grupos de traballo, todas as persoas que aí están, donde vamos a ir aos movementos sociais, ás asociacións veciñais, vamos a contar con expertos que nos axuden e vamos a presentar ese programa de largo alcance. Eu te está dando uns flashes das primeiras 25 medidas, pero, por exemplo, a Marea Atlántica, o goberno da Marea Atlántica, va a apostar claramente polo comercio de proximidade e polo pequeno comercio e polas iniciativas. ¿Cómo? Es que ya estoy harto, eso lo dicen todos los partidos. Cógete el programa político de absolutamente todos los partidos que concurren a todos los ayuntamientos de España. Todos, el 100%, dicen que van a apostar por el comercio de proximidad, tal, el 100%. Y entonces cuando le preguntas cómo, no tienen ni idea. No, es que ya estoy harto, porque Sí, es que bueno. yo trabajo con mucha gente de comercio de proximidad, con mucha gente de pequeños negocios, porque es a lo que me dedico. Entonces cuando ya llegas a esto, dice, ¿cómo? ¿Cómo? Y Bueno. entonces dice, ya no sé. Pues eso, eso, Hai Xulio... fórmulas. No, o sea, estás poniendo en boca de persoas que non sei quen son exactamente cousas da Marea Atlántica que aquí no creo he dicho non da Marea veo ninguén Atlántica, he dicho de decir. todos los Bueno, de partidos, los nuestros. No, Pero Dicho ¿cómo de todos los cómo se fixa ese Claro. tecido Bueno, ese de tecido se fixa, comercio local, digamos? primeiro, cando deixas de apostar polos grandes centros comerciais e polas grandes cadenas de distribución. O sea, seríades partidos de pechar os centros comerciais, de que non existiran, de que non existiran. Hombre, non creo, non son noticias moi positivas para o comercio da cidade, os grandes centros comerciais e a política de grandes centros comerciais que se levou nesta cidade durante moitos anos. Non foron grandes noticias. É dicir, Xulio, este fin de semana publicamos una información en La Voz donde se recoge precisamente que lo que más tiene que ver es precisamente la reactivación de la actividad económica, que no quedaban bajos libres ni en la calle Real ni en... Ben, que temos que ir avanzando. o 80% dos comercios que abren na cidade da Coruña pechan aos 6 meses. Esa é a realidade por qué actual. es? Esa é a realidade actual. Porque non Es que hai yo estoy en la políticas que génesis de apoyen. A ver, muchas cosas. vamos a ir avanzando. Venga, Jorge Gurriarán. Bueno, la verdad es que yo entiendo que hay motivaciones suficientes para un descontento generalizado respecto al funcionamiento de los partidos políticos, sobre todo de las cúpulas de los partidos políticos, y también entiendo fenómenos como en su momento los indignados o como se quiera llamar,
y el actual fenómeno de las mareas, que por cierto, no nos olvidemos que las mareas suben y bajan, y que hay mareas vivas y mareas muertas. Yo te digo eso, pero de todas maneras, yo no voy a insistir A ver, no voy a insistir sobre lo que se ha dicho, pero yo, por principio, en este momento estoy muy confuso. Digo que entiendo el fenómeno, pero estoy muy confuso, sobre todo en esta actitud de no querer identificarse con nada. Entonces, el compromiso es muy importante y la sociedad en general pide que las personas que le piden su voto pues sepan quiénes son. Llámale etiqueta o llámale lo que quieras, ¿no? Pero yo en ese tema ya no entro más porque se ha dicho de sobra. Yo, por otro lado, sí que te puedo decir que desde mi experiencia no conozco ninguna organización empresarial, universitaria, política o lo que sea, que funcione en sus decisiones y su control con carácter permanentemente asambleario. No la conozco, no la conozco. Sí creo que es bueno consultar a las bases, etcétera, pero es imposible un funcionamiento de gestión que esté basado en un planteamiento constantemente asambleario. Eso en España y en todo el mundo, incluido el mundo chino o de la Unión Soviética, o de Venezuela. Dicho esto, yo me parece que hay mucho voluntarismo, mucho oscurantismo y mucho buenismo, pero hay que mojarse. De todas maneras, solamente dos matizaciones concretas. Estas son generales. Una es decir que la Unión Europea y la Troika, o lo que sea, o las instituciones esas, no es democrática porque no respetan el resultado de unas elecciones en Grecia. No dicen eso. Sí. Bueno, está grabado ahí. Que no se le permitía desarrollar su democracia. Yo tomé nota, Que non me permitían desarrollar o programa do goberno elegido democráticamente. Eso foi o que dixo. Exactamente. Decir eso es algo así como decir que los compromisos de un país, que naturalmente lo representa su gobierno, pero son del país y de sus ciudadanos, son compromisos que hay que respetar. Y no voy a entrar ahora en el capitalismo salvaje ni nada de eso. Pero yo esa afirmación, si la entendí yo así mal, pido disculpas, pero sinceramente no la admito. Segundo, hablar de revolución democrática, pero decir que las últimas elecciones han dado unos resultados tales que las anteriores elecciones, que ahora se van a repetir, municipales, hacen que lo actual no sea representativo, no. La democracia dice que unas elecciones son para los años que dura entre elección. Y el hecho de que ahora haya mucha gente que no esté contenta o no esté de acuerdo, aparentemente, según las encuestas, que ya veremos, no da ningún derecho a ningún miembro de ninguna plataforma, ni de Podemos ni de nada, a decir que lo actual no es democrático. No, dicen, por Dios. Bueno, yo estoy exagerando un poco el tema. No, eso é evidente, sí. Ahora bien, dos preguntas moi concretas. Pero non se fan dúas, non? No. Van máis, vale. Lo mío son afirmaciones. Ben. Como tú dices afirmación, yo tamén las digo. Sí, por suposto. Y naturalmente admito todo tipo de crítica. Las preguntas concretas son, una, ¿qué opinión tienes del resultado de la coalición que hay en el gobierno, en el Parlamento gallego de Esquerda Unida y Anova? O sea, me refiero a su funcionamiento y a sus resultados en el Parlamento. Mi impresión es que a veces arman unos líos tremendos. Segunda pregunta, Jorge. Y segunda pregunta. Yo no sé, pero ya que eres profesor universitario, no tengo buena impresión de las asambleas universitarias. Y Podemos son personas vinculadas al mundo universitario. Y la verdad es que estoy sorprendido. Yo he estado de mi vida universitaria 50 años, 10 con dedicación a tiempo completo. Y todos los trabajos que he hecho para afuera han sido naturalmente cumpliendo con la ley. ¿Qué opinas del cumplimiento de sus contratos por parte de Errejón y Monedero? Nada más. Bueno, a ver, aquí hai moitísimas cousas en riba da mesa, a ver se puedo responder a maioría delas, polo menos.
a Marea Atlántica non é un proceso de descontento social. É dicir, bueno, evidentemente, o que hoxe exista a Marea Atlántica se explica porque antes existiron outras cosas, entre elas o 15M. Eso é certo. Seguramente sin o 15M, hoxe non estaríamos aquí. Pero non é un mero canalizador de descontento, é un proxecto político serio. É un proxecto político solvente e un proxecto político que está pensando en responder ás necesidades da maioría social. Sin ideología. No, sin ideoloxía non. Dixeches antes que era- Non sin dixen tal ideoloxía. cousa. Eu non dixen a ideoloxía. O que pasa é que igual non se me entende cando falo, vou intentar ser un pelín máis clariño. E digo que a Somos un ideoloxía- proxecto sólido sin No, ideoloxía. bueno, eso son as túas notas, non o que eu dixen. Dicir, o que eu dixen é Por lo visto, que Manolo A debe ver, entender o mismo. a ver. No, Manolo non me entendeu iso. Sí, creo digo pensar. que non tiñas ideoloxía. Bueno, a ver se podo seguir A ver, un Jorge, pouquinho. veña. Vamos a ver, eu non dixen sin ideoloxía, dixen cunha ideoloxía que non cabe en certas etiquetas que se queren poñer. Pero ideoloxía hai, claro que hai, como non haber O ideoloxía. sea, é unha ideoloxía sin nome. Hai con nomes novos, Sí, porque novos. as cosas que estamos facendo son novas. Es decir, son cosas que nunca se fixeron antes, o que estamos facendo aquí e o En que todo o se está, mundo. e o que están facendo moitos outros sitios. Desde logo, a Marea Atlántica é un proceso de referencia en todo o Estado español. Como hai outros, como hai Ganemos Madrid, como hai Guañén Barcelona, o se Barcelona en Común, como hai Ourense en Común, e que aprendemos mutuamente, e que nos, pero desde logo, hai gran parte do Estado español que hoxe está mirando para a Coruña. Porque aquí hai un proceso político potente e un proceso político no que moita xente ten depositada moitas esperanzas. E serio, e solvente, e con solucións para mañán, para empezar a gobernar mañán. Si, con respecto a AGE, Xulio. Bueno, con respecto a AGE, a mí non me corresponde tampouco analizar o funcionamento de AGE. Nos, desde logo, temos claro como vamos a funcionar. No, pero perdona que te interrumpa nada Sí. máis. O sea, supoño que Jorge, fai unha reflexión que se pode facer moita xente. AGE parte nun momento determinado dun plantexamento semellante en moitas cousas o que se está facendo agora por parte das mareas, espacio de ruptura, todas estas cousas que finalmente, Sí, sí, efectivamente, están tendo éxito, digamos. O que aconteceu que cando AGE chegou ás institucións, neste caso o Parlamento de Galicia, teñen problemas serios. teñen Aquí problemas. mesmo nesa silla, Beira recoñeceu que cometerá moitos erros e que non estiveran á altura da confianza Pues nos depositada en aprendimos eles. diso, claro, nos aprendimos diso. Primeiro, porque xa non planteamos a Marea Atlántica como unha coalición de partidos. Repito, a planteamos como un espacio de confluencia, como un lugar de encontro cidadán, que hai partidos políticos que deciden apoyar. Por tanto, non vamos a funcionar como unha coalición. E é non unha somos garantía de que os coalición. problemas de funcionamento non van a garantía existir. é a Marea Atlántica e a garantía é a forma de goberno que diseñamos para o futuro grupo municipal. Nós non vamos a facer un grupo municipal de reinos de taifas. Non va a ser, este concelleiro que, un pouco tamén o preguntaba Fran antes, non? Es decir, este concelleiro que é de tal corriente e que saiu elegido por tal lista, porque ni siquiera podemos decir que saiu elegido por tal partido, porque as listas que se están presentando ás primarias da Marea Atlántica non son exactamente listas de partido. Hai listas, non son dicen exactamente listas de partido. Hai listas donde militantes de algúns partidos comparten espacio con outras persoas que non militan. Con respecto á Por tanto, universidade, Xulio. non Perdona, podo que rematar un pouco rápido, sin remate. Porque, quero explicar, Sí, é dicir, veña. nós non vamos a crear reinos de taifas no grupo municipal, non va a ser, bueno, este concellería é para ti nombra a tua xente e te olvidas. Non. Nós vamos a crear equipos mixtos de traballo. E esos equipos de traballo os va a designar a Marea Atlántica, non o grupo municipal. Non cada concelleiro ou concellera va lexir aos seus e os va meter no seu grupiño e cada un va a funcionar independente. Non. E as grandes decisións non as va a tomar o grupo municipal. As tomar a Marea Atlántica. A Marea Atlántica. A Marea Atlántica ten diversos niveis de funcionamento. Dixen, antes, volvo a repetir, non teño ningún problema. Antes dixen, as grandes decisións se toman asambleariamente. Claro que sí. Porque estamos nunha democracia, porque somos... A ver, é que está... porque- No, é que Bueno, falta Gonzalo ainda por intervir. Funcione así, Espera. que haya funcionado en el mundo así. ¿Conoces algún modelo? Digo porque a lo mejor lo habéis inventado y Hai sois modelos, premio Nobel. hai modelos que funcionan así. Os concellos abertos... Coñecendo os modelos que non funcionan, Claro. e non está mal probar. Repito, nós estamos Non está creando... mal probar. Nós estamos facendo... Experimentos A ver, gaseosos. pero por favor, deixa de Ben, rematar a Xulio, veña. Sí, a ver se podo rematar. A ver, sí. Nós estamos facendo algo que, repito, é novo. O que estamos facendo nós aquí e outra moita xente en outros sitios non se fixo antes. Por lo tanto, estamos explorando, estamos experimentando e vamos a ver onde nos conduce. Eu estou convencido que nos va a conducir a gobernar a cidade da Coruña a partir do 24 de maio. En unha forma de goberno radicalmente democrática, como nos planteamos, as grandes decisións teñen que ser tomadas pola xente, de que non nos cabe outra forma de pensar que esta. É certo que isto pode ser engorroso? Claro, pode ser engorroso, non? Xa o dixen antes, hai sistemas menos engorroso. O Chile de Pinochet era menos engorroso. A China actual é menos engorrosa, pero non é o noso sistema, non é o sistema de outros. O noso non o é. Por tanto, vamos, as grandes decisións toman aí. Outras decisións
se toman en outros niveis, porque cada decisión ten o seu nivel e porque funcionamos en base a confianza e porque as grandes liñas se marcan entre todos e todas. A ver, Gonzalo Caballero. No, momento. Bueno, es que no, llevamos perdió una hora. moderador. A ver, No, yo he hecho una pregunta bueno, perdona, a un señor que es Jorge profesor Gurriarán. universitario. Vale, Un profesor universitario vale, le pregunto pero de momento que me modero- diga su opinión Jorge, modero de eu Monedero y de o Rejón. programa, vale. Sí, tú moderas, pero yo modero, pregunto, claro, yo modero. yo pregunto. Despois contesto da universidade. De momento, Gonzalo, veña. Bueno, vamos a ver, eu vou a facer referencia a tres cuestións o máis rápido asiña posible. En primeiro lugar, eu creo que o feito de non definir claramente no espectro ideolóxico onde está a Marea é un problema que tedes. E aquí se está manifestando xa na primeira presentación que tedes. É dicir, que se a min me recomendasen que vos deis alguna orientación, cousa que non me corresponde, ni moito menos, pero creo que visto dende fora, algunha práctica tedes que empezar a ver de que problemas pode dar isto. Entre outras cousas, porque incluso o gran movimento que permite toda esta nova definición, que é o que plantexa Podemos, que o que intenta é romper o esquema de esquerda-dereita con ese esquema que ti plantexas os de abaixo contra os de arriba. É dicir, queren meter un novo eixo de discusión para intentar marcar as pautas do electorado noutras claves. O que pasa é que incluso o propio Podemos tense ao final que definir. Cando Pablo Iglesias fai o seu proxecto de programa económico, acaba definíndose como socialdemócrata. É dicir, que ao final isto vai a ter que chegar e creo que ao final as posibilidades de voto do electorado onde ides o Otero Caladeiro vai a ser na esquerda e, por tanto, creo que tedes que definir. Porque ademais te dices o que importa é que criterios nos van a orientar as políticas. E para asumir os criterios non é cuestión de poner etiquetas, sino de definir ideoloxías, porque logo os proxectos se basan en ideas, en plantexamentos, en ideoloxías. E non unha cuestión de ser de esquerdas supón unha forma de entender as cousas, moitas das cousas que ti, a meirande parte das cousas que ti planteases hoxe aquí, coinciden justamente con ser de esquerdas, algunhas ademais con a esquerda máis al lado que o Partido Socialista. Entón, eu creo que definir, sobre todo porque isto é un lugar de encontro, a Marea é un lugar de encontro. O problema é que un lugar de encontro pode ser encontrarse en calquer lugar. Entón, iso ten moitos riscos. Pode ser que ao final a Marea poda ser un espacio de confluencia de xente de moi distinto origen, como ti dices, que ao final acabe sin unidade, sin ideoloxía que lle dé legitimidade e, polo tanto, que se poña unha desvirtuación para o electorado. Dúas cuestións moi concretas. Unha, a hora de configurar os equipos e incluso a hora de elegir o candidato da Marea Atlántica a elección da Coruña. É dicir, isto do proceso asambleario é unha etiqueta, porque ao final as asambleas teñen regras de votación, regras de funcionamento. É dicir, ti mesmo me comentabas, por exemplo, eu estou en estes días fora, estou un pouco desconectado, pero que o proceso, por exemplo, de elegir o candidato é un proceso no cal é un proceso digital, ademais con varios días de votación, non é polo tanto unha asamblea en sentido tradicional, ademais con un único candidato, non sei tamén exactamente cales son as claves, non? Ou no cal solamente se presentou un candidato, non? E logo, entón, me gustaría saber un pouco esas reglas en concreto, non xa disto que xa máis ou menos tenes asumido, ainda que están votando, senón a hora de configurar as listas, esa literatura xeral de isto é un asamblearismo, é unha asamblea que vai a decidir a Marea tal, iso en que se concreta, é dicir, quenes votan, como votan, as listas son abertas, son pechadas. E tamén diría unha cuestión máis, eu non sei se todo o Estado está mirando para a Coruña polo proceso de Marea Atlántica, parece un pouco exagerado, e desde logo se ha sido, pois agora boa, pero si algunha referencia máis en xeral. Creo que esta Marea Atlántica que está intentando emerxer en distintas cidades está coaxando, vexo que na Coruña, por lo menos cun proceso integrador de unha cantidad de forzas terrible, logo como xestionedes, vexo que noutros lugares isto é máis difícil. Eu son de Vigo e as noticias que teño que cales son as diverxentes, non sei se ti tes máis información que a min, de non sei se podes dar algún tipo de lección. Pontevedra e Coruña son probablemente as cidades que teñen mellor resolto este asunto. Esas posibilidades, cales son as claves ideolóxicas ou identitarias que permiten na Coruña esa confluencia de forzas políticas e non o están permitindo en alguna outra cidade galega, ou cales son as claves do voso, entre comillas, éxito. Varias cuestións novamente, a ver se esta vez vou dándolle alguna. Repito, un proceso asambleario é un proceso democrático, donde a asamblea é un instrumento máis de decisión. Vou volvo a decir outra vez, as asambleas funcionan para as grandes decisións, para o que ten que funcionar, para marcar liñas, para tomar... Claro, decidir se nos vamos a comprar un kilo de café ou dos, eso non se fai nunha asamblea, claro, hai outros espacios para tomar esas decisións. Como son as reglas para facer as listas? Ahora, as listas, bueno, eso está publicado, está en internet, hai unhas reglas claras. Bueno, nos estamos nun proceso de primarias onde se elexían, por un lado, o cabeza de lista e, por outro lado, o resto da lista, deixando 4 postos reservados que os desinará a Asamblea da Marea Atlántica, os últimos, os simbólicos. Para a cabeza de lista había que presentar candidaturas individuais e se presentou únicamente a miña. Fun eu o único que me presentei. Entendo porque ninguén máis quiso presentar, porque non era tan difícil presentarse. Requerían 15 avais, nada máis, para presentarse nun espazo que hai casi 300 persoas. Co cal, se houvese xente que se quisese presentar, se podería ter presentado. Non foi así, porque se entendeu, repito, entenderon os compañeros e compañeras que eu era a persoa idónea. Non sei se con fortuna ou non tomaron esta decisión, esperemos que sí, eu creo que sí, pero tomaron esa decisión.
O resto da lista, se presentan listas abertas de entre 4 e 10 persoas, listas que son paritarias, é dicir, teñen que ir tantos homes como mulleres. E cremallera, paritarias e cremallera. Pero que se votan listas ou candidatos? Se votan candidatos, son listas, o sea, A ver, candidatos ¿cómo procede? agrupados en listas, pero son listas abertas. Claro, ti Es podes decir, cada quen mezclar, podes facer a composición que queira cantos dentro desa vota lista. cada un? Cada Como se persoa suma vota orde? a 12 candidatos ou candidatas, vota a 12. E non todos os votos valen iguais, sino que son votos ponderados. É dicir, fai unha lista donde o primeiro lle dá uns puntos, o segundo outros, pues como en Eurovisión. No, está ben o exemplo, claro, para que porque entendamos. entendemos todos, Claro, ¿no? sí, sí, O sí. de Eurovisión, claro, esa é un pouco a Claro. idea. E de aí se sumarán todos os votos que se emitan durante o fin de semana do 7 e do 8. E con eso se fai a- E con eso se farán a os que salgan candidatura, a lista. e Bueno. con único se habrá que facer algunha corrección de Vale. xénero se non dá exactamente. A ver, un momento, Fran, un momento. Universidade, para que Jorge non se... Universidade. No, yo hice dos preguntas y no se me contestó ninguna. No, como no? La da outra xa falou. A ver. Contestei moitas Veña. cousas, No, pero no. a ver, fin, Yo hice intentaré una serie contestar de a máis. indicaciones, pero hice dos preguntas y no se me contestó ninguna. Bueno, La primera era qué opinabas de De Ague funcionamiento falou, de Ague de los falou. resultados parlamentarios de Ague y de Falei, Izquierda Se Unida. pregunte, eu penso que sí que contestaches o de Ague, sí. Pero a ver, a universidade. Pois a universidade, bueno, eu traballo na universidade e eu en todo momento, cando tiven que facer traballos para a universidade, pois recabei as autorizacións necesarias para facelo. O que teño que decir. Non te preguntei por ti, No, claro, pero... por Monedero e por el Rejón. Pois, bueno, por Monedero e Rejón é difícil pronunciarse porque eu non teño digamos, o que se publica na prensa, lamentablemente non se pode fiar demasiado. Si eu, e realmente... Todo aquí xa está. No, Nin a bueno, prensa, vamos. toda a asamblea... No, me refiero, porque o sea, os datos pero que se vamos a- publican, cando se dice Pero en vamos un a- periódico a ver, serio va. que Monedero falsifica o seu currículum, e, home, despois te encontras con esas, en fin, esas anécdotas... Eu non estou pues, falando de parece- eso, estou falando dunha cousa moi concreta. Monedero fixo traballos que non constan na universidade. Eso está eso demostrado. está investigando a Universidade Complutense de Madrid e dará- cobrou traballos que non pasaron pola universidade. Bueno, pues repito, eso está investigando a Universidade A ver, no, Complutense es de que Madrid. se nos está No, yendo pero esto. que me A sorprende ver. porque... Pero, Por lo menos podría Qué ser, lío, de pusiera verdad, dade- A pregunta é por que noutra cidade non funcionou a clave Pues, si te parece contestar. No, es que estamos abrindo É que- tantos frentes que isto non é posible É que de por debatir, de cada verdad. sete Que, preguntas o sea, non él podo está contestar falando, yo. levamos unha hora falando con Xulio Ferreiro, creo penso que está quedando bastante constancia de cal é o seu punto de vista. Porque claro, No, a ver, se está explicando algunha bien. protesta máis de preguntas que non foron Yo contestadas? solo quiero saber una pregunta de una cifra. Al final, con todas las restricciones, porque todo este proceso democrático está plagado de restricciones para limitar el derecho de gente a presentarse. ¿Cuánta gente tiene derecho a voto con vuestra...? Sí, o sea, hombre, se decretó que no podía presentarse nadie que hubiera sido cargo político sindical en los últimos 12 años. Sí, eso está aprobado en vuestra página web. Fran, creo que, bueno, o estás interpretando incorrectamente. Si eso non é o que está publicado. Como que Non é que non se pode presentar que ninguén que tenga un cargo político sindical. É que as persoas que teñan cargos políticos e sindicais de relevancia, no momento que saian elegidos concelleiros e concelleiras da Marea Atlántica, teñen que deixar eses cargos. Hombre, fue conocida dentro del propio, como la norma antisantiso. Bueno, que es eso, el concejal de sería Izquierda. conocida fora da Marea Atlántica. Dentro da Marea Atlántica no, no. de Porque gente da además, Marea Atlántica. porque además o que se dixo é que non podían presentarse as primeiras da Marea Atlántica persoas que tivesen responsabilidades de goberno anteriores no Concello da Coruña. E eu, hasta onde sei, César Santiso non estaba nesa situación, porque non Bueno, ¿cuánta gobernou. A ver, no, puede votar? Fran, Solo la no, cifra, no, solo la es que de cifra. verdad, estamos ¿Cuánta entrando en unos gente? detalles que no, es que no. Vamos a un último asunto que quería compartir con esta mesa. Un momento, por favor. De verdad, o sea, vou acabar levantando, marchando eu. No, mujer, tranquila. Hoy, Consello de la Xunta, presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se le preguntó por algunos asuntos, incluido el debate del Estado de la Nación, que oficialmente terminaba hoy, y también por las aficiones de la que en un momento determinado estaba ejerciendo como presidenta del Congreso de los Diputados y consideró que era más interesante jugar al Candy Crush. Bueno, finalmente creo que no era el Candy Crush, algo semejante, en lugar de estar atendiendo lo que estaba pasando en el Congreso. Esto dijo hoy Feijóo. Pero, como se pode imaginar, eu non sei con exactitude que é o que fixo a diputada que vostede se refire, pero sí digo que nos parlamentos canto máis atentos estemos mellor, pero decir que ahora unha diputada que miraba ou non miraba unha cousa durante non sei cantos segundos, pois con todo o respeto. Bueno, opinión sobre o que estaba facendo Celia Villalobos. Algúnha opinión sobre o que aconteceu estes días en Madrid nese debate do Estado da Nación? Moitos consideran que non estaba representada a Nación nese debate.
Bueno, non vou a levar a contraria a dicir que os que están representando ali no Congreso non sean os representantes legítimos, non dixen eso evidentemente antes e non o vou decir agora. Pero desde logo, sociolóxicamente, hai unha parte moi importante da población que nestes momentos non se ve representada na composición actual do hemiciclo. Pero eso non é o máis importante. Dicir, a mí o máis importante me pareceu a falta de dosis de realidade que houve nese debate do Estado da Nación. Dicir, eu polo que escoitei, que debo recoñecer que estes días non tive moito tempo para dedicarlle a isto, pero pois que eu non recoñecía o lugar onde estaban explicando que vivíamos. Non parecía el triunfalismo, isto va todo moi ben, isto está estupendo. Ti xogas o Candy Crush? Eu non xogo Candy Crush, xogo pouco no móvil. Para rematar, Xulio, vou te propoñer unha especie de xogo, vou te dicir 3 nomes e ti me dis o que te inspiran eses nomes. 3 alcaldes da cidade da Coruña. Empezamos polo actual, Carlos Negreira. Bueno, me inspira o desexo de botalo do seu sitio, con todo o respeto, que é o que pretendemos e para o que está a Marea Atlántica aquí, non para sustituir unha persoa por outra, evidentemente, eso non é relevante, sino para cambiar a forma de política que se está facendo aquí. Javier Rosada, o anterior? Bueno, Javier Rosada, pues, bueno, foi unha persoa que realmente non supuso nada no Concello en canto a non mudou ningún tipo de política anterior e foi pues, unha continuidade sobre o que había antes e o que veo agora. Foi pues, unha ponte, ¿no?, entre dúas persoas que foron alcalde da Coruña. Pois imos a esa persoa, Paco Vázquez. Francisco Vázquez. Bueno, Francisco Vázquez tivo durante moito tempo o apoio de moitísimos coruñeses e, en fin, nunca tivo as miñas simpatías, ainda que ao principio do seu mandato ainda era moi novo. E, lamentablemente, nestes momentos, Francisco Vázquez creo que si algún día foi unha persoa seria e solvente, nestes momentos é unha caricatura do que era, lamentablemente. E iso, bueno, me entristece un pouco. Xulio Ferreiro, moitísimas grazas, de verdad, por someterte a este tercer grado tan intenso nesta noite, recén confirmada a túa decisión de aspirar á alcaldía da Coruña. Graciñas e moita sorte, de verdade, gracias. Imos facer unha pausa publicitaria, moitas cousas en riba da mesa aínda. A situación económica de Galiza, parece que os indicadores macroeconómicos deste país non funcionan exactamente igual que os do resto do Estado. Resultados da banca espectacular, a ganancia neste primeiro ano con Escoteto frente e algunha cousa máis, moi chamativa que enseguida traemos a esta mesa. La verdad es que yo vengo de una familia de tradición hostelera, entonces es lo que vi desde niño. Fue un proceso muy natural. Nosotros hacemos una cocina sobre todo de producto y gallega, que está un pelín actualizada, pero brevemente. El día a día supongo que será el día a día normal de un cocinero. Nos levantamos por la mañana temprano, vamos al mercado, vemos lo que hay y a partir de ahí hacemos carta para lo que es el día a día del restaurante. Bueno, ¿qué más disfruto de mi profesión? Es difícil, es que lo disfruto todo. Es difícil en cuanto a horarios, en cuanto a mantener relaciones con el resto de la gente o con tus amigos, pero por el resto es una profesión súper gratificante. La gente cuando te agradece o te da las gracias por haber cocinado para ellos es una de las sensaciones más bonitas que tiene un cocinero, supongo. Una generación de cocineros, yo creo que en toda España, y es tan simple como pensar que hasta hace 10, 15 años nadie estudiaba hostelería, o muy poca gente estudiaba hostelería. No creo que seamos mejores, pero sí más preparados. Yo creo que no hay que estar hecho de otra pasta, simplemente tiene que gustar tu profesión. Es una profesión dura, sobre todo cuando estás a un nivel más alto. Tú sabes lo que quieres e inviertes el tiempo necesario para conseguirlo. Bueno, el cuarto candidato a esa consideración, ese premio a Mejor Cocinero del Año, no era publicidad, sino la oportunidad de conocer a este cuarto aspirante. En toda esta semana hemos conocido a las 4 personas que serán elegidas en ese foro gastronómico que se va a celebrar dentro de nada en la ciudad de A Coruña. Decía, mucha información económica la de hoy. Hemos conocido datos macro que corresponden a todo el Estado, pero también datos que corresponden a Galicia y no son exactamente buenos. Uxía Rodríguez nos va a ayudar a repasarlos. Adelante. Fernanda, son más bien datos de una Galicia rezagada en medio de una España que parece que despega. Mientras el conjunto del país camina hacia la recuperación, nosotros nos quedamos atrás. A esta esquinita de la península parece que no ha llegado todavía ese aire fresco. Hoy hemos conocido, como decíamos, los datos que miden el crecimiento económico y la verdad es que no salimos muy bien parados. La economía española avanzó un 1,4% en 2014, es el primer repunte significativo en 6 años.
Una recuperación que se aceleró en el último trimestre. El panorama de las mismas cifras traducidas al gallego es otro. Nuestra economía, nuestro Producto Interior Bruto, cerró el año pasado con un crecimiento del 0,4%. La evolución nos deja, por tanto, a un punto de diferencia en relación al PIB del conjunto del Estado. Pero el caso es que estos números tienen una lectura que va más allá. Si durante años, los de la crisis más dura, Galicia supo aguantar el tipo y pudimos presumir de resistir con unos datos mejores que el resto del país, ahora esa tendencia se invierte y cambiamos los papeles. Como vemos en este gráfico, las líneas cambian de lugar y Galicia no solo ya no va por delante, sino que la distancia se acentúa. Lo cierto es que la Xunta había previsto que la economía gallega creciese un 0,8% en 2014, el doble de lo que nos ha deparado la realidad de las cifras hoy. Las previsiones no se han cumplido, pero Alberto Núñez Feijóo sube la apuesta. Mantiene que el PIB de Galicia crecerá un 2% este 2015, más del doble de lo que habían anunciado previamente. Durante a crise o PIB galego tivo unha recesión inferior ao do PIB de España. Agora, na recuperación económica, pois o que temos é que apretar o acelerador para que nos anos 16 e seguintes a economía galega siga converxendo coa economía española. Hay que apretar el acelerador, decía esta mañana Feijóo, después de que se publicaran los datos de crecimiento, pero vamos a retroceder en el tiempo para recordar lo que decía el presidente de la Xunta cuando las cosas iban de otra manera. Que a nosa comunidade, ao ser a primeira en enfrontarse á crise, ten unha vantaxe comparativa tamén de cara ao futuro, para encarar primeiro a recuperación. Y ya que estamos, vamos a seguir tirando un poco de hemeroteca, porque es cierto que dos de las grandes apuestas de Feijóo han estado centradas en dos sectores muy concretos, en dos empresas con nombre propio, Navantia y Citroën. En Galicia haberá barcos en Ferrol, señoría. PSA Peugeot Citroën vai a fabricar en Vigo as versións de motorización das súas dúas furgonetas. Hai barcos, hai armador e hai contrato. A mellor noticia posible para boa parte do Produto Interior Bruto de Galicia. El caso es que hoy Feijóo ha hablado también del naval y la automoción. Son los culpables, dice ahora, de que Galicia no crezca al mismo nivel que España. O que é evidente é que o problema que tivo Galicia neste ano 2014 é que o sector industria descendeu 2,5 puntos. O que baixa claramente é o sector da automoción e o sector naval. Estamos vendo no ámbito do naval é que se firmaron contratos, pero non empezaron a execución dos mesmos en todos os que se firmaron. E no sector da automoción, pois que PSA Peugeot Citroën, que o gran músculo de exportación de automóviles, pois produxo menos automóviles que no ano 2013. Pero vamos a volver por último a los datos, a los actuales, que siguen mostrando cómo España ha adelantado a Galicia, dejándonos al rebufo. El consumo es el principal motor de la economía en estos momentos y en eso también parece que hemos fallado. En Galicia, la demanda interna que tira del carro en el resto del país no se ha estancado. No hay variación en el último trimestre y en el conjunto del año solo ha aumentado medio punto, lejos de la subida del 2,7% estatal. Y aunque el consumo de los hogares es una de las mejores variables que tenemos, no es suficiente. Las exportaciones tampoco están a nuestro favor. Fueron el principal motor, pero han bajado el ritmo. En España también, pero mucho más en Galicia. Esta tarde hemos conocido otro dato que nos puede valer de termómetro. Mientras el conjunto del país vuelve a hipotecarse tras 7 años de caídas, en Galicia todavía no hemos llegado a ese punto. Menos firmas, mientras el precio de la vivienda sigue cayendo aquí. Nuestra comunidad además cerró 2014 como número 1 en bajada de la producción industrial, una tendencia que comienza a invertirse ya en el resto de la península. Por último, en esta tormenta de datos tampoco encontramos un oasis en el empleo. Mientras en España se crearon 392.000 puestos de trabajo el año pasado, Galicia terminó con 2.200 ocupados menos. Tendremos que esperar ahora, Fernanda, para ver si es cierto eso de que aquí todo llega más tarde, también la recuperación. Bueno, pues gracias, Susia. Esta es una de las teorías. Efectivamente, tardó más en llegar la crisis, Jorge, pero es que los datos son muy llamativos. La diferencia de cómo está yendo la macroeconomía en el conjunto del Estado y cómo está yendo en Galicia. Algunos de los indicadores que vamos a seguir viendo, bueno, ponen de manifiesto que aquí hay un problema. En Galicia particular, Jorge, ¿cómo lo ves tú? Primero, el resumen está muy bien hecho, como siempre, ¿no? Muy bien hecho, muy completo, ¿no?
Yo lo veo, bueno, hay un pequeño matiz sin importancia, pero lo quiero aclarar. En los datos macroeconómicos a nivel de Estado, ya está, en estos datos se incluye el narcotráfico, la prostitución y el juego, bueno, pues, que en los de Galicia no. Iba a decir una barbaridad, pero me la voy a callar. Bueno, pero digo esto más que nada porque alguno diría que puede ir por ahí, ¿no? Yo creo que el gran problema que tiene Galicia es el mismo que tenía hace 40 años. O sea, tiene un problema fundamentalmente de que las clases dirigentes, los que tienen que dirigir, o de alguna manera tienen que lograr que haya desarrollo económico, que son normalmente los políticos, y para eso están los gobiernos, etcétera, etcétera, aunque realmente el desarrollo lo hacen los empresarios y los trabajadores, pues no se enteran. O sea, en el año 84 se hizo el primer plan económico de Galicia. Yo un día le dije a José Luis Barreiro aquí que él, que entonces era vicepresidente, no lo había leído, y como él, ningún consejero, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurre, que no leen, y resulta que ahora nuestro presidente está hablando de automoción y de naval, que precisamente son los monocultivos que el gobierno ha venido defendiendo. O sea, que es un contrasentido. Se están, lo que teóricamente han hecho es lo que va peor. La apuesta que hicieron, la apuesta estratégica que ellos hicieron. Ahora, no quiero ser en ese sentido especialmente crítico. Sí quiero decir, primero, que yo no creo en la diferencia que sigue la gente teniendo entre sector primario, secundario y terciario. Quiero decir, la industria, para mí el planteamiento mejor es el de las cadenas empresariales, que ya lo he dicho muchas veces. Pero quiero aclarar, primero, un gran error los monocultivos. Segundo, naval en Galicia ha costado mucho dinero, pero como tiene fuerza sindical se ha dedicado mucho a ello, pero naval en Galicia lleva muchos años, y lo he insistido, sin aportar más que un 2% de valor añadido, y que el naval en Galicia no tiene prácticamente nada más que mano de obra. Bueno, segundo, automoción. Automoción ha absorbido de dinero público, o sea, de dinero de los ciudadanos, más que ningún otro sector. PSA, Peugeot, Citroën ha llevado cantidad de dinero, el Centro Tecnológico de Automoción igual, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que se va a decidir dónde se hace un vehículo y estamos todos poniendo velas a la Virgen, o sea, es terrorífico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estamos dando subvenciones sin condiciones. Y en Galicia, fundamentalmente, el dato para mí más objetivo es que la demanda interna, sí, que es un componente muy importante. 0,5 ha crecido en Galicia, 2,7 en el conjunto del Estado. Y las exportaciones gallegas son exportaciones puente. O sea, hay que insistir mucho en esto. Galicia importa muchísimo de automoción y exporta muchísimo de automoción. Y en esa operación, el Centro Neurológico de Estrategia, que está en Francia, puede decidir los precios de los inputs. Por tanto, puede estar ganando dinero la sociedad matriz y puede estar perdiendo dinero la sociedad de aquí. A ver, Fernando. Entonces, yo creo que no hay política económica. Completamente de acuerdo con lo que dice Jorge, pero yo entraría a valorar otras cosas que normalmente no se tienen en cuenta. Es decir, vamos a ver, ¿por qué llegó más tarde la crisis a Galicia? Porque tenemos 1 millón de personas perceptores de dinero público de distintas clases, ¿no? Es decir, pensionistas, empleados públicos, 1 millón, ¿eh? Somos la gran masa de perceptores. Entonces, esos cuando llega la crisis prácticamente no lo notan y cuando arranca tampoco lo impulsan porque siguen ganando lo mismo. Es decir, no puede cambiar el consumo en una cosa que siguen cobrando lo mismo. Entonces, además, efectivamente, concentrar, porque has dicho monocultivo, pero es que no es ni monocultivo, es que es un árbol. Es decir, la PSA y todo lo que está alrededor. Es decir, confiar el crecimiento económico a dos cosas, que además la toma de decisiones está en el extranjero y que además eso ya son multinacionales, eso es jugar a la ruleta rusa con 6 balas en el cargador. Es decir, y vemos que han salido los datos también en que del año 2007 a día de hoy las mayores empresas de Galicia facturan 2.000 millones más. Eso quiere decir que si solo estamos en esos niveles de crecimiento, quiere decir que las pequeñas estamos en unos niveles de decrecimiento enormes. Y en vez de dedicarnos a crear país en el sentido de apoyar las empresas que están radicadas aquí, que son las que mantienen el empleo, estamos dando muchísimo dinero a unos tíos que mañana se van y hasta luego, Lucas. No olvidemos nunca que Fernando es superpyme. Claro. Decir que tiene una pero decir que es que el tejido empresarial... Porque a eso hay que dar ideas. O nos modernizamos en Galicia y empezamos a pensar que
que lo verdaderamente importante es crear el país desde las pequeñas empresas, que hay que modernizarlas a una velocidad de vértigo ya tal y como están, o como pensemos que dando subvenciones a 2 o 3 empresas podemos mantener el empleo y el crecimiento, vamos jodidos porque esto no va a funcionar. Vamos, seguida os ¿no? escucho, pero dejadme porque quería profundizar un poco más en uno de los sectores que se ha mencionado, Pemex. Seguro que recuerdan perfectamente todas las expectativas que la Administración gallega depositó en esta gran compañía petrolífera mexicana que iba a hacer un abordaje impresionante aquí en Galicia, que finalmente, Marina Quevegato, no ha sido tal. Es que en un principio, Fernanda, se había anunciado, Pemex había anunciado que iba a construir aquí en Galicia 21 barcos, pero fue un anuncio con trampa porque ahora mismo solo se están construyendo 2, uno en Barreras y el otro en Navantia. Son los 2 floteles de este lote de 21 embarcaciones que incluía además otros 5 barcos que se dijo en su momento que se construirían en Barreras, de los que todavía no se sabe nada, y también a esta lista la completaban 14 remolcadores. Ahí en esos 14 remolcadores es donde está la letra pequeña, es esta. Los astilleros gallegos iban a encargar de hacer, digamos, el diseño y aportar la tecnología que fuese necesaria, pero la construcción se iba a llevar a México, lo cual no quiere decir que no esté generando riqueza para los astilleros de aquí, pero solamente para 2, para Armón y para Freire, que son los que digamos, están tutelando o están llevando, digamos, la parte técnica de esas construcciones. Pemex no es que haya incumplido, simplemente está haciendo lo que quería hacer, lo que vino a hacer, porque siempre se habló de que la intención de Pemex era la transferencia de tecnología para su país. De esos 5 barcos que todavía están pendientes, puede que no lleguen a hacerse aquí porque la multinacional está pasando por una dura crisis económica que la obligó este año a recortar 3.600 millones solo en inversiones. La situación económica de Pemex ahora mismo es muy mala. Es una multinacional que ya arrastraba una deuda muy elevada, 9.000 millones de euros al cierre del tercer trimestre del 2014. Hay que añadir la caída del precio del petróleo, que ha estado un golpe muy duro a todas las petroleras y a Pemex, por supuesto. Entonces, todo esto ha obligado a Pemex a hacer un recorte fuerte de todas las inversiones que tenía previstas, de 3.600 millones de euros para este año. Desde Barreras, su presidente sostiene que no hay nada fuera de lo normal y que los nuevos acuerdos se anunciarán en breve. Total y absoluta tranquilidad. La semana pasada nuestro equipo comercial estuvo cerrando cosas en México. Yo comunicaré los acuerdos cuando se produzcan y no hay ninguna dificultad, ninguna. Así que la pregunta es si fuimos o no fuimos engañados, si hubo o no hubo trampa. La periodista de La Voz de Galicia, Manuela Siudo Peso, cree que no hubo trampa. Yo no creo que haya habido engaño de ninguna de las dos partes. Hubo un acuerdo que ha dado frutos buenos, porque aquí hay que pensar que Barreras no tenía ningún barco y está construyendo un flotel, y Navantia no tenía nada y está construyendo un flotel. Quizás culpa pues de generar demasiadas expectativas, de anunciar proyectos que no estaban bien cerrados, digamos, de generar demasiada ilusión. Aunque lo cierto, Fernanda, es que de esos 21 barcos solo estamos construyendo 2. Bueno, pues esto que está pasando en estos momentos con Pemex, que parecía que nos iba a sacar de pobres, Manuel. Sí, a instalar unha planta de refina ou de transferencia no porto, en la costeira, no porto exterior de Coruña, non? Que debe estar no mesmo camiño que o resto dos investimentos. Eu creo que a acumulación de novas económicas hoxe e esta semana son terribles para o país e demoledoras para o presidente Feijóo. E só dende o impacto que lle provocaron se entende que fixera ese análisis que fixo el, que culpabilizar xusto os sectores nos que el persoalmente, viaxando a México e viaxando a París, a Francia, quería que foran os protagonistas. Os datos son moi malos, non? Porque Pemex desaparece, a automoción e o naval presentan problemas, falaremos dos resultados de a banca e está o problema do crecemento económico, non? Cando un analiza por que medrou España e por que medrou Galicia, por que non medrou Galicia, a explicación non está nos sectores productivos. A explicación, neste caso, ven moito máis do lado da demanda. En España, a economía española medrou porque o consumo privado, o gasto das familias
no último cuatrimestre en tasa interanual medrou o 3,7%. E iso tira do conxunto da economía, das PEMES, do comercio, da hostelería, fundamentalmente demanda interna que tira da actividade económica. Eso, cando un entra dentro das tipas das contas, se leva unha sorpresa, e é que non aumentou a renda dos fogares, a renda das familias, sino que hubo un cambio, como explicas ti na facultade, da propensión ao consumo. Os cidadáns adicaron unha parte moito máis importante da súa renda a consumir, e iso é o que tira da economía. En Galicia o problema é que o gasto das familias, o consumo, por lo tanto a demanda interna, non foi para arriba, e iso, digamos que o lastre que nos perjudica. Pode haber razones distintas, non? Pode ser as razóns estructurais do país, o noso desenvolvemento histórico, pode ter que ver co envellecemento da nosa poboación, que eso, como ocurre no caso de Xapón, supón un lastre para a toma de decisións, pode ter que ver con a orixe dos ingresos. Pero esa é a realidad. Non é un problema dun sector concreto, é que o país, no seu conxunto, as familias no seu conxunto... Non está furulando. Non están furulando. Te escucho enseguida, pero dejadme que vayamos incorporando argumentos, porque es verdad que ha sido una jornada de muchas noticias económicas, incluida esa presentación de Abanca con sus principales responsables al frente, esas ganancias de más de 1.000 millones de las que hoy han dejado constancia. Llegaron para hacer balance de su primer año de vida y enseguida despejaron dudas. Son datos que normalmente en un año es muy difícil conseguir. El primer ejercicio de Abanca no puede ser más satisfactorio para su equipo directivo. 1.157 millones de euros de ganancia con el control del 30% de los depósitos gallegos. Buenas cifras también para la morosidad. Consiguieron reducirla un 32,5% hasta dejarla en poco menos de un 12%. Cifras, dicen, difíciles de conseguir y que se basaron en apuestas claras. Y en ello la transparencia, la sencillez, la facilidad son los hitos fundamentales. De allí la naturaleza de los productos que lanzamos en el 2014, el multicrédito 48 horas y la hipoteca Mari Carmen, son dos evidencias concretas. De lo que más hemos empujado desde el principio, que son los créditos, la concesión de la financiación en el entorno donde vivimos, que pensamos que es fundamental para la generación de desarrollo económico. Bueno, pues en nuestra tierra hemos concedido 7.455 millones. El 40% de los préstamos activos en Galicia corresponden a Abanca y sus destinatarios fundamentales son las familias y las empresas, seguidas muy de lejos por el sector público y en un margen muy reducido, apenas un 3%, por el sector inmobiliario. Más allá de las cifras de este primer año, Abanca hace también balance de otras cuestiones. Concluyó en el 2014, no prevemos reducciones de ningún otro tipo. Por el contrario, si revisáis nuestra nota de prensa, hablamos de estabilidad laboral y apostar por el desarrollo y el crecimiento de nuestro capital humano. Lo que resaltaría sobre este tema es que más del 94% de los problemas de preferentes está resuelto y lo que resta está fundamentalmente en las instancias judiciales. En varias oportunidades hemos ido más allá de la aplicación rigurosa de esas buenas prácticas y hemos hecho inclusive algunas concesiones cuando lo hemos considerado conveniente. De forma que seguiremos apegados a esa buena práctica y en la medida de lo posible, cuando las circunstancias lo justifiquen, que hay casos excepcionales siempre, pues por supuesto trataremos de favorecer a la indefensión. Con la vista puesta en el futuro, se habla de Abanca Digital, Abanca Seguros y también de adelantar pagos al FROB. No tenemos todavía un acuerdo definitivo, pero sí vemos razonable, dada la holgura en nuestros resultados, apostar justamente por ir a un pago acelerado de esa obligación. Banco Gallego, dicen, pensado para los gallegos y que busca afianzarse aún más y expandirse porque este ha sido el año de la transformación. Bueno, dice Escotet, Gonzalo, que ha sido el año de la transformación. En cualquier caso, más de 1.000 millones ha ganado la entidad en un año.
Bueno, a ver, si habría que entrar luego en todo esto de cómo son nuestros créditos fiscales y tanto detrás de toda esta explicación, que él cuando lo ha comprado, y por eso esta era una niña bonita cuando salió subasta, ¿no? Evidentemente para el gran público cuando se lee, no la gestión de lo que plantea, porque la gestión de la entidad, si esto es todo así, sigue siendo así, pues sería algo que estarían haciendo muy bien. El problema es que desde luego, de cara al gran público, de repente la visión de algo que se ha vendido por un importe que en un año acaba siendo ganado como beneficios es algo llamativo y chocante sobre hasta qué punto la gestión de lo público acaba permitiendo intervenir y dando dinero público a una entidad y una vez que está más o menos saneada, venderla a un saldo más económico. A partir de ahí, y luego vuelvo, si no esto, pero hago un poco, para la propia evolución de la entidad financiera va a ser fundamental el ciclo macroeconómico. Es decir, las fotos fijas en la banca hay que tomarlas justamente con mucho cuidado porque al final lo que hoy puede ser reflejo de una situación bollante o superficial, si de repente esto empeora porque los activos que tiene la entidad o cualquier tipo de cuestión financiera va muy vinculada al ciclo y el ciclo cambia, esto tiene perjuicios. Por tanto, justamente en el ciclo es donde esto hay que tomar una lección de lo que estábamos hablando antes, de cómo es la evolución de la economía gallega. Y, hombre, los datos que se manifiestan no son extraños en el sentido de que era algo que se podía estimar, puede haber una diferenciación, como aquí se ha planteado, por un cambio de normativa de la cuantificación desde septiembre del año pasado, de la cuantificación del PIB a nivel nacional. Pero a efectos prácticos esto suma dos cosas. Por una parte, el ciclo económico en Galicia es un ciclo económico más retardado y menos marcado, es decir, una economía con una estructura demográfica, económica, mucho menos viva y pujante, y por lo tanto esto siempre ocurre así, y a eso hay que sumar un segundo hecho, que es la falta de una política económica por parte del gobierno de la Xunta. No hay una política económica para conseguir contraponer el ciclo económico y esa moderación. Y además de no existir esa política económica activa, no existe tampoco una política fiscal suficientemente dinamizadora de la economía. Es decir, el presidente de la Xunta y el gobierno de la Xunta se ha centrado en cumplir muy bien los deberes hacendísticos de la política de la Hacienda y esto supone también que la demanda agregada, que no tira por el lado del consumo, no tira por el lado de la inversión, las exportaciones fallan y tampoco hay un papel de incentivación de la política fiscal y desde la política económica. El único elemento más que hoy Feijóo ha cometido un error. Lo que él ha querido decir es los datos que han ido mal ha sido la automoción y el naval, porque van a venir buenos y va a intentar sacar, si consigue todo lo que está prometido y demás, tanto para la automoción, para el naval, el año que viene, el año siguiente, y dice, esto hay que tomarlo con una cierta excepcionalidad porque todavía no se han hecho efectivos todo lo que viene y todo lo que yo he conseguido. Craso error, craso error. Es decir, usted tiene, en un momento en el cual se está relanzando la economía a nivel nacional y hay unas tasas de expectativas muy importantes, un sector industrial absolutamente tocado. Y por mucho que usted quiera decir, yo deposito mi confianza en que el naval o la automoción se recuperen, la automoción desde luego por factores claramente propios y el naval veremos hasta qué punto, eso no exime de la responsabilidad de unos datos económicos malos que al final, en vez de intentar buscar una justificación de cara al futuro, está asumiendo su responsabilidad y su fracaso. Dejadme que compartamos con los espectadores, te escucho seguida, Fran, una noticia llamativa, no esperada, pero que tiene un titular muy llamativo. Martinsa, hoy se ha sabido que parece finalmente abocada a sufrir la liquidación más grande de la historia de España. Estamos hablando de unos números de una envergadura difícil de asimilar, casi de agujeros negros. Marina Carregato. Repetimos el titular, Fernanda. Hablamos de la liquidación más grande de la historia de España, 7 años después de que la inmobiliaria que preside Fernando Martín se declarase insolvente. Sus bancos acreedores le han dado la espalda y han decidido dejar caer a la compañía, la que llegó a ser una de las inmobiliarias más importantes de España, estará ahora al mando de la justicia. La compañía, que tiene 70 empleados, apelaba a la responsabilidad que tienen con sus 6.000 accionistas para que la banca entregase a Martín Safadesa 6.000 millones de euros. Pero según los acreedores, la propuesta de Martín no era ni creíble ni viable. Ellos critican que entre las exigencias que planteaba estuviera mantener su sueldo millonario a pesar de las pérdidas que registraba la compañía. Quería también seguir adelante en la gestión de la empresa, quedarse con los 883 millones de euros en activos y que la banca asumiera una quita próxima al 80%. Fue en el año 2006 que el promotor de Valladolid se hizo con este gigante inmobiliario gallego que tenía unos activos valorados entonces en más de 13.000 millones de euros ubicados en 13 países. Ahora será el juez, Fernanda, quien ponga en marcha su liquidación ordenada. Pues uno de los grandes cadáveres de la crisis económica
económica. Martín, saquédese prácticamente una de las más grandes de Europa, me decías que puede ser no solamente de la liquidación más importante de la historia de España, sino probablemente de toda Europa. ¿Querías apuntar algo de Abanca? Después te escucho, Fran, porque vamos a hablar más de economía. Brevemente, primeiro quero felicitar a Escotet, porque chegou fai un ano, puso 400 millóns de euros e a súa empresa, porque é da súa propiedade, gañou 1.157 millóns de euros. Eso é bo para o país, pero muitísimo mellor para Escotet. Pero esa operación tan estupenda para o sector privado aparece como un error brutal para o sector público. Moita xente nos cansamos en decir que non se podía privatizar tan rápido, no caso de que se fixera esta entidade. Porque é evidente que o 40% do sistema financiero galego, unha entidade do prestixio do que era a banca, era unha máquina de gañar cartos, non? E está demostrando Sí, pero aí tamén houve un certo inmobilismo por parte, bueno, claro, pasou o que pasou tamén, non? Non, é certo porque Escotet foi quen de facer o negocio, porque o Banco Bilbao, o Banco Santander, etc., querían que lle deran gratis, non poñeron ni siquiera os 400 millóns de euros, querían que lle deramos gratis esta empresa que gana nun año 1.156 millóns de euros. E segundo, a metade destos cartos é a compensación de bases imponibles negativas, impostos de sociedades, que a banca non vai pagar. Este ano foron 500 millóns de euros, pero no balance da entidade había 3.000 millóns de euros. Quero dicir, vamos poñer todos nós 3.000 millóns de euros nos beneficios de a banca nos próximos 5 anos. Bueno, déjame que conmemoremos hoy una fecha, después te escucho, Fran, 27 de febrero del año 1953. Aquel día pasó algo muy interesante para Alemania y que de alguna manera afectaba también a Grecia. Parece que las cosas estaban en los polos contrarios en aquel momento, en una situación diferente para Europa, pero que muchos quieren comparar estos días teniendo en cuenta que los problemas hoy están en Grecia y el que dice que no es Alemania. Vamos a verlo. Alemania, adalid de la austeridad y guardián de la ortodoxia contable en Europa, fue un día el país deudor al que los otros estados le tuvieron que condonar parte de su deuda, a que no adivinan quién fue uno de ellos. I feel that the German nation is the one nation in Europe that can understand us better than anyone else. Pues sí, Grecia. Los germanos fueron indultados en 2 ocasiones. Terminada la Primera Guerra Mundial, los vencedores le impusieron un castigo de 226.000 millones de marcos de oro. Nunca los llegó a pagar. Tras el crack del 29, le perdonaron el 98%. El 2% restante lo anuló unilateralmente Hitler. En 1953, una Alemania derruida económica y moralmente y de nuevo ahogada por las deudas tras la Segunda Guerra Mundial, consiguió que los 25 países que operaban como sus acreedores, entre ellos Grecia y también España, se reunieran en Londres. Fue un 27 de febrero que marcó para siempre su futuro. Le condonaron el 62% de su deuda externa. No solo eso, Alemania solo pagaría cuando tuviera superávit y parte de los intereses no tuvieron que ser reembolsados hasta su unificación en 1990. El último tramo de la deuda lo pagó de hecho en el 2010. Estados Unidos, que temía un acercamiento a la URSS de la Alemania federal, fue el país que más presionó para ese acuerdo. Dotó a los germanos de todas las facilidades y permitió su despegue económico en los 60, el conocido como milagro alemán. Han pasado 62 años y las tornas han cambiado. La que pide ahora el mismo trato solidario, que se reestructure su deuda, es Grecia. Sus reclamaciones van incluso más allá. En 1941 Hitler la obligó a concederle un préstamo a interés cero de 3.500 millones de dólares. El país, devastado, saqueado e invadido por los nazis, tuvo que concedérselo. Nunca lo recuperaron. El gobierno conservador de Antoni Samaras hizo cálculos en el 2010. Trasladado a la actualidad, Alemania les debería 162.000 millones de euros, casi la mitad del rescate griego. Un asesor de Nicolás Sarkozy elevó este cálculo al $500.000. Syriza reclama este dinero. Alemania alega que el pasado está, al menos cuando a ella el paso del tiempo la beneficia. En 1964 consiguió que el ejecutivo heleno, pilotado entonces por Yorgos Papandreou, abuelo, diera el brazo a torcer. Los griegos tuvieron que rebuscar en el cajón las facturas contraídas con Alemania desde 1881 y ponerlas al día. Los alemanes no las perdonaron.
27 de febrero de 1953. Frank, ¿fueron los griegos generosos o comprendieron los griegos que Alemania estaba en una situación que era la que era en el 53 y no está produciéndose ese efecto a la inversa en estos momentos de Alemania hacia Grecia? Tengo que contestar en serio, ¿no? A estas Por favor, cosas. aquí Es decir, siempre es que esto es como si ahora, de repente, pues lo que dice Chávez de que España invadió y expolió Latinoamérica, México, todas estas cosas tal, y alguien viene a calcular en pesetas constantes cuánto se llevó Hernán Cortés de México o de Perú, o sea, es que estos son auténticos delirios. Es decir, esa decisión se tomó en el año 53 en un marco político concreto, en unas normas concretas. Conviene recordar que durante la primera parte de la Segunda Guerra Mundial Grecia fue aliada del Eje, formó parte del Eje, que eso, aquí el Varoufakis debe ser de vivir en Virginia, se le olvida también determinadas partes de la historia, que es un problema... Eso no lo ¿Perdón? estudió. Varoufakis no lo estudió. Bueno, es profesor en la Universidad de Virginia, ¿no? Texas. Ah, perdón. Bueno, pues es igual. Texas Bueno, también fue venga, independiente. venga, ¿qué más da? Digo, eso, que fue tomada con unas medidas y ahora hay otras diferentes. Es decir, menos esta gente tan maja de las mareas y Podemos, todas estas cosas, y los adláteres de lo que queda del Partido Comunista, que ya cada vez es menos, que Yolanda Díaz está consiguiendo imitar a Tania Sánchez mejor que nadie. Todo el resto del mundo sabía que Grecia no podía llegar a la mesa y decir que iba a tener que jugarse según sus reglas. Es decir, si tú llegas a un restaurante y hay patatas fritas y chuleta para comer, tú puedes pedir callos, pero te van a traer patatas fritas y chuleta. Y esto es lo que ha pasado. Varoufakis ha tenido que cometer el error, aún encima el agravante del error, de ir a Alemania a recordarles los nazis. Fernando, te pido casi un titular, muy brevemente. Es que hay dos cosas. Primero, el origen de la deuda de Alemania viene de las reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial, infladas hasta extremos inverosímiles. De hecho, desembocaron en la Segunda Guerra Mundial por el Tratado de Versalles, que es parte de lo que se le condona a esta gente. Segundo, lo que se le está perdonando, lo que se le perdonó en su día a Alemania, representa el 10% de su PIB. Lo que le hemos perdonado en el 2012, hace 2 días, a los griegos es el 75% de su PIB. Se le ha perdonado 7 veces más que a los alemanes y les parece poco. El origen de aquella deuda, o sea, es que es inverosímil lo de esta gente. O sea, Manuel, por este lado. ¿A los griegos se les perdonó algo? Joder, la mitad de su deuda, en el 2012 se les ha perdonado la mitad de la deuda. Pero ¿qué porcentaje do PIB era débeda griega no ano 2012? El 75%. No, ¿qué porcentaje era a débeda sobre o PIB ano? Digo, el 75% estoy diciendo. No, ¿qué porcentaje del PIB era la deuda? Representaba la deuda. Hoxe, a débeda de Grecia é o 180% do seu PIB. E eu digo que en 6 meses ou en un ano Grecia non xenerou esa enorme bolsa de deuda. Pero si tiene un gasto público per cápita muchísimo más alto que el de Alemania. Pero no, eso son las cifras. Vamos a ver, se le ha puesto unas condiciones de pago, tiene el tipo de interés medio más bajo de toda Europa, tiene el plazo de amortización de la deuda más largo de toda Europa, tiene el porcentaje de destinar de su PIB al pago de intereses es el cuarto. Hombre, por favor, es que lo que no podemos es decir cosas que no se ajustan a los datos. Y entonces ya que se dejen de hacer las víctimas y que se pongan... Eso é o que estou dicindo ti, que o teu dato non se asusta aos datos. Déxame que diga, porque che vou facer esa pregunta. Hoxe, a débeda hoxe, no 2014, a débeda de Grecia é o 180% do seu PIB. Eso significa que si fora certo que a Grecia non se lle perdonou nada, perdón, si fora certo que a Grecia se lle perdonou todo ou casi todo. No, la mitad justo. Perdona, o 75%. El 75% respecto a su PIB, el 50% de la deuda que tenía. En el 2012, eso es... Estaríamos falando que en 3 años lo ha recuperado todo. En 2 anos, o 2012 o 2014, 2 anos. 2 años, sí, lo ha recuperado. E iso non é certo. Como que non é certo? Por que non é certo? Porque o déficit público griego, ti estarías falando que para recuperar eso, o déficit público griego de cada ano tería que ser o 50% do seu PIB. No, perdona, para que Grecia acumulara unha débeda igual o seu déficit público... Vale, es que tenemos que dejarlo. ¿Son comparables simplemente, sí o no? ¿Son comparables las dos situaciones? No son comparables. No son comparables. Bueno, pues con este no me quedo. Vamos a hacer la última pausa de publicidad. Enseguida volvemos porque tenemos que compartir con ustedes el lío que se ha montado con el vídeo de Enrique Iglesias. En 5 minutos oficialmente se estrena ese vídeo Noche y Día que tanta controversia ha creado no solamente aquí en Galicia, sino también en la prensa británica, que se pregunta qué hacen todas esas muchachas correteando por monasterios gallegos. Enseguida volvemos.